Andoni, ¿cómo estás? Kaixo, zemus. Por fin alguien interesante en este programa. Y alguien que habla el idioma de los dioses. El idioma de los dioses. Euskeraz beti. Agur jaunak, agur terdi. Hori da, oso ondo. Veo que el color amarillo es tu color favorito, ¿verdad? Sí, siempre lo ha sido y siempre lo será, yo creo. Bueno, pues hay que empezar a utilizar el verde también, ¿eh? El verde me cuesta más. Además soy medio daltónico y el verde lo diferencio un poco diferente. Oh. Lo siento, pero te veo verde, te veo verde. Andoni, ¿eres feliz? Sí, diría que sí. Egun osoa marrazten, nekatuta eta goibel, baina zua bizirik dago, etzita eta zarrago, modarik ez dugu jarraitzen, gure bidea bilatzen dugu, sormen askatasuna. Sormen askatasuna. Abisua, bideo honek euskal baizkitu. ¡Cuidado! ¡Viva! Bienvenidos, por fin es martes, el mejor día de la semana y Kaixo. no podría ir mejor, porque hoy tenemos un invitado estrella, el mejor de todo el mundo, Andoni. Hola, Kaixo. Oliver Stein. ¿Qué tal? La razón por la que creamos este programa. Exacto, Seguro, sí, sí. seguro. Teníamos muchas ganas de tenerlo aquí. De hecho, era uno de los primeros invitados que queríamos traer, pero al final no hemos coincidido porque la verdad es que hemos estado 10 años sin vernos, ¿no? Hasta ahora, porque Sí, te has casi ido a 10 vivir años. fuera de Barcelona recientemente. Sí, ¿no? yo creo que 10 años ya llevamos. Sí, Sí, estamos hablando antes de la pandemia, seguro, ¿no? Sí. sí. Eso antes, sí, sí. Llevo 4 años en Donostia ahora, así que sí, unos 10 años sin vernos. Sí, sí, o sea que estamos muy emocionados, es un reencuentro para todos y encima vamos a aprovechar para grabar el programa. Y una cosa muy importante, él es vasco y nosotros somos medio vascos. Eso es. Increíble, increíble. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gora! Vasco medio catalán también, ¿eh? Sí. No, pero 14 años aquí Sí, me han nosotros, dejado... sí, exacto, ¿eh? Te quedas ahí con el chip ahí. Nosotros Sí. llevamos ya más de 20 años, ya te quedas ahí como... Ya la gente te pregunta, ¿de dónde eres? Antes decíamos, sí, antes decías tu pueblo, Binefar, luego, no, de Huesca, ¿no? Para entender que la gente no entendía Ya. nada. Y ahora ya dices, de Barcelona, como, venga, cállate y no me molestes. Yo sigo diciendo Zumárraga, con todas las Sí. letras. Y nuestra madre es de Azcoitia, eso es que lo Que decimos. está al lado. Sí, sí, sí. Sí. Nosotros también conocemos mucho toda esa zona, hemos ido 1000 veces, ¿no? En nuestra infancia. Sí que tenemos el oído educado, afinado al vasco, pero no lo hablamos, desgraciadamente, porque nuestra madre nunca nos habló en vasco. Es una pena. Le dio pereza, estábamos ahí en un pueblo, solos los únicos, yo creo que nos llega a enseñar euskera y supongo lo típico, ¿no? Nos hubiesen hecho hasta bullying, yo creo. Yo creo que nos quiso como proteger, Bueno, ¿no? No, hombre, a ver, además el euskera de Azcoiti, ella habla todavía, Sí, o sea, sí, se sí. acuerda. El euskera de Azcoiti además es muy cerrado, es como una especie de dialecto que a mí me encanta, es muy bonito, pero es diferente. O sea, ahí ya sabéis que hay muchas euskeras. Sí, o sea, sí, sí. el euskera batúa es como supuestamente el oficial, pero luego los pueblos tienen su deje, ¿no? Su Sí. tal. Y de mi pueblo a Azcoiti, que habrá, no sé, 20 kilómetros, cambia un montón. O sea, las palabras cambian. Y el euskera de Azcoiti, qué pena que no lo hayáis aprendido porque... Ah, mira, qué pena. Estaríamos Y nos estado dice- aquí, pa. Sí, nuestra madre nos dice también que hay muchas palabras nuevas que ellas ya no saben, que supongo que es porque se han normalizado, ¿no? Es el que se enseñan las icastolas, que supongo que son nuevas palabras que se han Puede creado, ser. ¿no? Sí, puede Hay ser. cosas que a veces dices, esto no sé. Bueno, y ya sabéis que yo intenté aprender vasco mucho más tarde, hace unos 20 años, me entró esta... ¿Para ligar o qué? No, sí. Dije, qué pena que nunca hayamos aprendido vasco. Digo, va, venga, esto me pongo yo. Y llamé a la tía Pilar, a la hermana de nuestra madre, y le pedí un método de euskera. Y me envió un libro gordo con una cassette. ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo. Luego igual me acuerdo a lo largo del programa. Pero bueno, y era lo empecé a mirar y era como aprender japonés. Es dificilísimo. Pues el solo en euskera. una cinta. Sí, con una sola cinta y un libro se podía aprender. Pero Todo yo entraba ahí, ¿no? Sí. No sé yo qué te iba a Bueno, enseñar. es dificilísimo, es una cosa, claro. Es muy Empezar difícil. desde cero es complicado, no es un idioma que te suena a nada, ¿no? Es, como, Es muy difícil, pero o sea, se puede. Hay gente que lo aprende después. O sea, yo he tenido la suerte de crecer desde que nací en euskera con mi familia, mis padres, mis amigos y en la propia Icastola, que eso ya al final, si aprendes un idioma desde pequeño, pues ya Sí. se te queda en el cerebro y estoy muy contento de ello porque me encanta el euskera y
siempre que puedo lo hablo. A la mínima que alguien sabe euskera, yo ya cambio el chip a euskera y me encanta. Pero hay gente que lo aprende después y es posible. Es muy difícil, hay que tener mucha paciencia. No es rollo un idioma que puedas aprender en Duolingo, pero merece. No sé si hay una... Podríamos poner hasta una cuña promocional si nos sponsorizasen, pero... He pensado. Sí, ¿Duolingo unos- tiene euskera? unos parches No, por No, ahí, no sé, no tengo ni idea. Y ahora estoy con el italiano y ya me está costando, así que... Sí. Pero bueno, sí, no, sería súper bonito al menos conocer las cosas básicas, ¿no? Cuando vives en otro lugar, ¿no? El ir al supermercado, las cosas más cotidianas. Pero sí, os invitamos a que aprendáis euskera. Sí, porque es un idioma increíble. maravilloso. No, y además todo el País Vasco, ¿no? La cultura vasca en general tiene algo muy especial, ¿no? Que nosotros conocemos y es muy particular. Pasa en estos sitios, ¿no? En Cataluña también tiene su propio... ¿no? Su Identidad. identidad y en el País Vasco también. Nosotros lo conocemos y te añade esa riqueza extra, ¿no? Como una capa, ¿no? Es muy, muy bonito haber podido vivir en un lugar donde hay esa mezcla, ¿no? A mí me encanta. O sea, yo estoy muy, muy orgulloso de mi tierra. Ahora que estoy ahí de nuevo, es que me encanta. Y entonces hablemos del cambio. Luego hablaremos de cómo llegaste a Barcelona, pero de repente estabas en Barcelona y Sí. te has vuelto a tu casa. Eso es como algo que soñamos todos, de hacer un cambio en nuestra vida y decir, ya estoy cansado de la ciudad. ¿Qué pasó ahí? Pues muchas cosas. Yo, volví a Donosti y no conocía a nadie, no volví a mi pueblo. Pero básicamente los últimos años aquí fueron muy, muy duros. Ya lo sabe la gente, tuve un cáncer en 2019, sí. Y pues eso, yo tenía aquí mi estudio, que en el Raval, hicimos una obra. Mi estudio, estábamos de alquiler, pero bueno, hicimos la obra, acondicionamos el estudio con mi amiga Patri, me iba muy bien en lo profesional, pero de repente te llega un cáncer y la vida se te pone patas arriba. Y después estuve en idas y venidas entre mi pueblo y Barcelona y tuvimos que dejar el estudio. Fue muy duro, depresión, los cambios que te trae una enfermedad como esta. Hay gente que no le pasa, hay gente que está obviamente peor. Yo tuve la suerte de superarlo, pero me lo puso todo patas arriba. Entonces ahí cogí mis pocas fuerzas que me quedaban y hablándolo con mi novio decidimos dar el salto a Donosti. No conocíamos a nadie allí. Pero yo siempre pensaba, Donosti me encanta, siempre que está a media hora en coche de mi pueblo, 1 hora en tren, que ese tren yo no entiendo cómo puede ser tan lento. tardado, Ahora que lo pienso. Da muchas vueltas. Tengo que decir que nuestra tía cuando viene a visitarnos tiene que dar la vuelta al mundo. Es como, Sí, pero ¿cómo sí. puede ser Sí, todavía? lo del tren en el País Vasco es otra cosa que no vamos a entrar porque tela marinera. Pero sí, como que siempre pensaba, ¿cómo será vivir aquí? Es una ciudad impresionante, es preciosa y ahora que llevo 4 años allí 100% lo corroboro, o sea, me encanta, pero eso no conocíamos a nadie. Y decidimos dar el salto y a la piscina y poco a poco, pues ahora ya conocemos a todo el mundo porque aquello es pequeño, pero estamos contentos, la vida más lenta nos gusta, sí que es diferente en el campo creativo y la industria creativa ahí es... Tampoco voy a entrar en eso, que nos llevaría horas, pero sí, dimos el salto. A veces las cosas no demasiado pensadas pueden salir bien y dimos el salto por eso. Sí, no todo el mundo se atreve, porque además da mucha pereza y ya estabas establecido aquí, Sí, ya habías sí. creado como tu pequeño imperio, ¿no? En Yo me Barcelona. imaginaba vivir en Barcelona Y, sí, eternamente. sí, no todo No, el y mundo sobre todo, se no es atreve solo a un hacer eso. cambio de... que luego hablamos en detalle, pero no es solo un cambio a nivel personal de me mudo a una ciudad por todas las situaciones en las que estaba, sino que también hay un momento de reinvención a nivel creativo, que es Sí. que tienes que retomar todo esto Todo. otra vez. Pero igual antes de hablar de esto, vamos un poco al principio. ¿Cómo Sí. llegaste a Barcelona? Que supongo que es el origen de Sí. que estés hoy aquí sentado. Sí, ¿cómo decidiste meterte en el mundo del diseño, ¿no? Porque cada uno tiene una historia Sí. diferente, ¿no? Pero- A mí esta ciudad me lo ha dado todo. Me ha quitado cosas también, pero mis mejores años han sido aquí. Y fue un poco casualidad. Yo ya desde pequeño hacía en verano cursos de freehand en un pueblo de al lado que iba en tren. No sé por qué, pero que me salió y me gustaba, hacía montajes, luego Photoshop. Entonces dibujaba muchísimo, cada noche, entre semana, fin de semana. Tenía un cuaderno debajo del sofá y siempre estaba dibujando ropa, dibujando letras, las míticas portadas que tienes que hacer en el cuaderno, pues Natura, matemáticas, Guizarte que es sociedad, sí, bueno, sociales, eso. Siempre hacía las portadas como increíbles y tal, entonces yo estaba entre Bellas Artes o diseño.
Entonces, hablándolo con mi padre, él siempre ha querido lo mejor ha sido muy duro en cuanto a disciplina, siempre, pero gracias a él también pues tengo la disciplina que tengo y he podido estudiar donde he estudiado, ¿no? Mi padre era soldador, mi madre era cuidaba abuelos y limpiaba casas, entonces vengo de una familia muy humilde, pero gracias a lo agarrado que ha sido mi padre de ahorrar todo lo posible siempre, mi padre me pudo pagar la carrera y los primeros años aquí en Barcelona. Y fue así, estaba entre Bellas Artes en Bilbao o diseño en Barcelona. Él siempre tenía claro que lo mejor, o sea, no digo que Bellas Artes esté mal, pero él ya veía que lo mío era más el diseño y tal. Y allá que nos vimos aquí a puertas abiertas a varias universidades y decidimos al final. Oye, por cierto, ¿tu padre trabajaba en Bellota? Sí. Pues es que lo habíamos contado. Pues Sí. siempre que había un martillo o una herramienta Pues de mira, Bellota. mi padre, Tomás ¿Y Bernstein. sabes cuándo me acordé de tu padre? ¿Cuándo? Bueno, yo llevo con mi mujer 20 años, pero me casé hace un par de años, 22 años, y hace 2 años hicimos una celebración familiar. Enhorabuena. Corté la tarta, es que es una cosa, corté la tarta con una sierra bellota, y en el momento que la corté me acordé de tu padre. Fíjate. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pues mira, qué bonito, ¿eh? Yo siempre digo, mira, siempre que veo, digo, Oye, mira. es que yo también, cuando voy a una ferretería y veo bellota, me acuerdo que... Sí, ¿eh? Sí, porque siempre nos lo tenemos a tu dijiste. padre ahí metido, y hombre, esto es no lo de- conocemos en de persona. Andoni, sí. Lo hemos visto que lo has puesto en algún comentario y tal, lo has compartido, pero y digo, es en mi boda, mientras cortaba la tarta, pero yo quería cortar la tarta con una sierra y elegí un Hostia, producto buena bellota idea vasco esa. bueno, y pensé, aparte de nuestra familia vasca, en tu Sí, padre. sí, y digo, sí, mi mira, padre no estudió en Estuviste su presente. momento. No me acordaba que os lo conté, es verdad. Él no estudió, pero pues, tuvo que trabajar desde los 14 años. Y hasta hace pocos años estuvo toda la vida en Bellota soldando. Sí, sí. Fíjate, increíble. productos de calidad. Producto español, ¿eh? No tanto... Estamos aquí con las marcas a Estas tope. Sí, sí, o sea, herramientas. este vídeo, blog, podcast o como se llame esto, que nadie lo ve y estamos aquí lanzando gratis. Sí. Exacto, menos comparar la marca amarilla esa americana, ¿cómo se llaman? Los... Stanley o algo Stanley, así. exacto, más Bellota, Hay que bellota. comprar bellota, coño, Bellota. una pala, una buena pala, Exacto. un martillo. Las Pico. herramientas y el jamón de bellota. Eso ¿no? es. Exacto. Pero lo de la tarta con la sierra me lo voy a apuntar. Sí, sí. Me ha gustado. Te mandaré una foto. Bueno, total, perdona por este momento de dispersión. Entonces ya estás en Barcelona, asumís este riesgo, esta aventura de toda la familia, y te encuentras en un lugar nuevo, una ciudad nueva y con compañeros nuevos. ¿Qué pasa ahí? Sí. ¿Te sientes cómodo, no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es ese primer día? Pues yo estaba acojonado. Obviamente estaba acojonado. Tenía 17, era un puto crío. O sea, no solo por la edad, sino en general era un crío. Cumplía 18 en octubre. O sea, tenía 18 y el primer año estuve en una residencia y ya conecté mucho con la gente. Y poco a poco me di cuenta de que venía de no encajar, porque en mi infancia no encajé con mis amigos. Luego encajé mucho con mis amigas que me abrazaron y me aceptaron tal y como era, y yo voy a estar siempre agradecido, que fueron, bueno, me va a emocionar, pero fue muy, muy necesario en mi vida y ellas me ayudaron muchísimo. Pero en por general ellas. no encajaba, en los estudios no encajaba en nada, no, la homosexualidad, joder, esto lo cortáis. Mi homosexualidad, por ejemplo, pues os podéis imaginar. Hoy en día las cosas han cambiado, Sí. pero todavía hay mucho por hacer en eso. Pero entonces, pues yo venía de estar callado y de desear no ser homosexual. O sea, de este Fíjate, punto, ¿eh? joder, macho. Sí, es muy triste, pero es así. Siempre lo cuento porque creo que es necesario. Y de repente llego aquí y encajo. Encajé en la residencia con un montón de amigos. La residencia fue un circo. Ahí sí que haría publicidad mala porque fueron unos hijos de puta. ¿Sí? De puta madre, sí. Pero luego en la uni, pues en la uni también de repente llegas de ser eso, el que no encaja, a entrar el primer día en clase y que venga una persona a querer sentarse al lado tuyo porque eres gracioso y... Fue increíble. Qué Y bien. me encontré con gente increíble, maravillosa, que a día de hoy son muy importantes en mi vida. Y aprendí a ser una nueva persona. Sí, sí, hay una cosa que no se comenta, ¿no? Pero cuando tienes que decidir qué estudiar, ¿no? Siempre, bueno, durante toda tu vida tienes como unas inquietudes, unas cosas que están ahí flotando, pero a veces la creatividad o el cómo plasmar eso, cómo pensar en tu futuro a nivel creativo, utilizar la creatividad en un negocio y tal, no lo ves claro, sobre todo en nuestra época, ¿no? Que no había tanta información, pero es una cosa que tienes ahí flotando en tu cerebro y que no sabes, no es que no encajes, pero hay algo ahí que no acabas de encontrar tu match, ¿no? Total. Yo a veces hablo de esto con gente, claro, nosotros estábamos juntos y sí que satisfacíamos esas necesidades creativas entre nosotros, pero no lo veías más allá del núcleo familiar, ¿no? Y de repente llegas a un sitio como Barcelona, que ya de por sí en aquella época era maravilloso a nivel creativo, ¿no?
pero encajas con un montón de gente, ¿no? En el primer curso que dices, ostras, eso que a mí me sucede como de forma innata, natural, o esa necesidad que tampoco sabes muy bien cómo expresar, de repente encuentras a un montón de gente que le pasa lo mismo, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es súper importante para el crecimiento personal, Sí, ¿no? 100%. Por ejemplo, un ejemplo, es una chorrada. Yo soy, o sea, de padres separados. O sea, mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años. Y en mi entorno, incluso en mi pueblo, o sea, sí que había gente separada, divorciada, pero no tenía amigos de padres separados. Y de repente llego a la uni y era la norma. Era la norma. Y ya solo con esa tontería Ya, sí. es como que te entiendes, y luego pues eso, la vena creativa, gustos parecidos, y luego que estos años son de mucho crecimiento y vas creciendo juntos, ¿no? Y Sí. la fiesta, el diseño, las expos, la música, bueno, en general todo lo que pasaba en esta ciudad lo fuimos construyendo también entre todos. Qué curioso. Esto que dices a mí también me llama mucho la atención cuando vine a estudiar aquí, aparte de los padres separados, el tema religioso, comparado con una vida de pueblo. Sí. Nosotros, por ejemplo, todos habíamos hecho la comunión y hasta la confirmación, por ejemplo. Yo Como estuve a algo punto. social. Yo aunque no la hice, yo fui justo, yo creo que porque somos más jóvenes que él. tú igual no eres tan religioso en tu familia y Se tal, empezó pero a bueno, relajar era un como poco. algo social que todos lo hacíamos. Y yo aquí en Barcelona me encontraba con gente que no estaba ni bautizada. Y Sí. decía, increíble, pero... Sí, sí, sí. Una puede ser. rareza, como Sí, sí. lo veías como algo. Y ahora nuestros hijos no están ni bautizados porque Ya, ya es como porque ya es no- normal, ¿no? Y dices, ostras, qué curioso. Pero nos impactaba. Y dices, ¿cómo a una persona de 18 años le puede impactar que no estés bautizado? Ya. Y dices, y es porque vives al final en un núcleo tan cerrado, una burbuja. Sí, porque la gente conoce lo que... Sí, y lo en los que- pueblos todo es muy homogéneo. Sí. Y yo recuerdo también en nuestro pueblo había gente, pues a lo mejor que era de otra religión y ya ese era el mote, el de no sé qué. Sí, El sí. no sé cuántos. Y aquí realmente en una ciudad te das cuenta de que Sí. está toda la gente mezclada y gente mucho más. Pero igual que las diferente entre razas. Sí, exacto. La diversidad en aquella época Sí, era sí. como, ¿qué es eso? ¿No? Como, Sí. no, aquí hay una normal, hay una línea y como te salgas, ¡pam! ¿No? O eres el raro. o el Sí, tal. sí, eso es algo como muy constructivo, ¿no? Sí, no, y lo que comentábamos antes detrás de cámara, ¿no? Que la fortuna que hemos tenido nosotros, por ejemplo, es que no somos de la ciudad donde hemos podido estudiar lo que queríamos y hemos tenido que venir a vivir, ¿no? Y hemos Sí. tenido que independizarnos de nuestra familia a una edad temprana, bueno, que igual no es tan temprana en otras culturas, pero a los 17 años te tienes que separar como del nido, tienes que vivir por tu cuenta, te tienes que buscar un poco la vida y aparte, ¿no? En la universidad. Entonces, a veces nos suelen hacer la pregunta de, viendo cómo es el mundo hoy en día, que hay tanta información en internet, cursos online y tal, aparte de la experiencia de vivir en Barcelona, ¿los estudios es algo que consideras importante o lo hubieses dejado al lado y hubieses estudiado Claro, directamente? porque sabéis que ahora todo, te venden esta idea de que puedes aprender todo desde tu casa, con cursos online que compras, aprendes... Hostia, me había hecho un lío con la pregunta, ¿verdad? Pues puedes aprender todas esas herramientas. Sintetiza, Juan, sintetiza. creatividad, ¿no? Resumen. Y visto en retrospectiva, sí que es verdad que en la carrera de diseño nosotros por nuestra experiencia nos damos cuenta que había algunas asignaturas de relleno, otras que a lo mejor no te aportan tanto, o que al final en lo que te interesa tienes que currártelo tú y profundizar tú, ¿no? Para llegar al nivel necesario, ¿no? ¿Tú ahora volverías a estudiar la carrera o...? Sí, rotundo. Sí, pero porque no solo aprendí de diseño, ni de dirección de arte, ni de repente la fotografía, que ahora entraremos un poco más, pero es que aprendí a vivir y Sí. todo el entorno yo creo que influye muchísimo en tu carrera al final, ¿no? Entonces, está súper bien que tú puedas estudiar desde tu habitación, es genial, es una ventaja, pero creo que lo humano y las relaciones y la cercanía se está perdiendo mucho. Entonces yo sí rotundo porque eso, aprendí muchísimo de la gente que me rodeaba, de los profesores, de mis amigos, de muchísimas cosas. La inspiración a mí me venía en la ducha, pero porque estaba muy inspirado. Con mis amigos los fines de semana no estábamos estudiando normalmente. Pero es que a No, veces... pero todo eso forma parte del pack, Forma ¿no? parte. La pregunta tan irritante ¿de dónde viene tu inspiración? Yo creo que es algo más, una globalidad de todas Sí. tus experiencias que luego Sí. surge la magia en un Sí. momento puntual e Sí. inesperado, ¿no? Sí. Es como todo el exacto. resumen de todas esas experiencias, Tus ¿no? vivencias, ¿no? Hay que vivir para Sí, poder... pero fíjate, crear. mira, la típica, tenemos 2 hijos cada uno y yo siempre me pregunto, ostras, ahora vivimos en Barcelona y los niños, ojalá se puedan ir fuera, ¿no? Es verdad que es un esfuerzo económico y tal, pero dices, "Hostia, aquí lo tienes tan fácil, ¿no? Que dices, ve a estudiar ahí al lado, así te ahorras esto. Pues es una cosa que tienes ahí siempre como de, eso que vivimos que nosotros fue tan maravilloso, ¿no? Creo que es algo que se tendría que ser extensible a todas las personas. Sí. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, yo estoy aquí... No, pero está muy bien, maravilloso, pero por otro lado también es muy difícil. O Sí, sea, sí, no, es súper difícil hoy Yo en me día, acuerdo ¿no? que lo pasé mal, que mi padre me soltó también el fatal de, es que es triste, llevas toda la vida viviendo con tus padres y de repente me dejó, se despedió de mí en la Sagrada Familia, porque había quedado con una chica que vivía aquí
de mi pueblo, que ella estudiaba otra cosa. Y que Pero- si son todos japoneses en Barcelona. ¿no? Sí, es como que se fue. Me acuerdo que yo miraba el coche, él miraba hacia atrás y de repente es que es como un borrón. Es una en tu sensación vida. de soledad instantánea Sí. de ostras. Sí, pero ya enseguida, como estaba en una residencia, conecté tal, ya enseguida vi que esto era lo mío. Sí, Barcelona, 14 años aquí han sido increíbles. ¿Y cuál fue el punto de inflexión que dijiste, ahora sí, voy a... Porque estudiaste diseño gráfico? Sí, ¿Y cuál fue ese punto de inflexión que te hizo ir un poco más hacia la fotografía? pues la casualidad un poco también. Yo estaba en el ISABA, en segundo de carrera, me acuerdo, y teníamos un profesor que además, es para que veáis cómo es la casualidad, ¿no? Que hoy en día también me pasa muchas cosas así. Este profesor era sustituto del que iba a ser nuestro profesor. Y Sustitutos. sí, no sé por qué, pero bueno, este señor nos hacía hacer ejercicios con una cámara. Entonces nos decía, haced fotos a cosas simétricas, a cosas coloridas, a cosas que os llamen la atención. Y yo no sé por qué, como que se me dio bien. Se me dio bien y me puso el único 10 que me han puesto en mi puta vida. Fíjate. Sí. Y me mandó un mail increíble, que mis padres lo imprimieron y todo, que yo en ese momento no lo entendí porque venía eso del euskera. Llegar a la carrera, catalán, que lo aprendí enseguida, pero claro, al principio Sí, claro. cuesta. Y de repente nos daba clase en castellano. Y me mandó el email y ponía, muchos venderían el alma al diablo. Pues esto me lo tengo que tatuar. Muchos venderían el alma al diablo por tener la mirada que tienes tú. Y yo, ¿qué coño me está diciendo? ¿Esto es bueno o es malo? Pero luego veía el 10 y Sí, puede decía... tener muchos significados es que tiene confusos. es que tiene unos ojos muy bonitos. Sí, exacto. Yo estoy aquí cautivado desde que has venido. Sí, increíble. Es un color marrón caca que flipa. Fíjate, No, esto lo Pero que- quitáis. Pero sí, pues la casualidad me dijo eso y poco a poco empecé a aprender. Y los últimos 2 años de la carrera estaba estudiando gráfico, pero siempre con calzador metía foto. Fotografía. No, y es lo bonito de estos estudios, ¿no? Yo estudié diseño de producto, el diseño gráfico, bueno, él hizo farmacia antes, tú hiciste... Y al final acabas encontrando tu camino, ¿no? Sí. Es lo bonito de estas carreras que, aunque tengas como que seguir unas pautas, unos caminos para conseguir la titulación o justificar un poco el pago de esto, al final te puedes ir reinventando y encontrar tu camino, ¿no? Que igual en otras carreras no puedes hacerlo tanto, no tienes ese giro de cintura, ¿no? Tan... Sí, pero fíjate, ¿y interesante. cuánta gente que ha estudiado una carrera como estas acaba luego en otra disciplina que no es exactamente o es tangencial, ¿no? No, ¿y cuántos de mi curso, cuál es el porcentaje de gente que ya no hace esto? Que también es muy, muy gente. alto, ¿no? Sí. Sí, bueno, claro, en estas carreras también hay mucha gente que tiene vocación real y otros no. Eso también es un gran cribado que Sí, hay. pero en mi curso, en nuestra promoción, y creo que la de antes y la siguiente también, creo que casi todos estamos trabajando en algún campo, en el campo creativo. Mucha gente, sí. Y yo creo que fuimos una promoción de puta madre, la verdad. Y eso, entre todos fuimos como construyendo algo, no sé el qué, pero fue increíble. Y la casualidad hizo que yo me comprara una cámara súper barata, que era una reflex, que yo me creía que eso me iba a salvar la vida. Pero poco a poco empecé, seguí. Y me empezaron a llegar los trabajos comerciales, que por cierto, aquí donde nos veis, uno de los primeros fue el vuestro. Es verdad, sí, Sí. es verdad, sí. Sí. Ah, no Vuestro sabía, libro sí. que hicimos. Sí, la pero portada, no la pondré aquí. recordaba que era de los primeros, sí, yo No, pensaba es que que, ya... Bueno, no, además ya tengo tenías una cosas, anécdota ¿no? Sí. curiosa, porque nosotros, no recuerdo ahora muy bien cómo te descubrimos o quién nos habló de ti, o lo vimos supongo que por ahí, pero claro, nosotros también llevábamos igual ya un par de años, no, llevamos 4 años o más, ¿no? Sí, más, ¿no? Porque el No, libro no, debía salir claro, en- sí, perdón. en 2000, Llevábamos muchísimos años y nos 14, iba sí. súper bien en aquella época. Sí. Lo estábamos petando. Ala. Y de repente dijimos, hostia, necesitamos la portada del libro, tal, ahí. Y dijimos, tenemos que poner nuestra cara. Pues claro, obviamente. Y no recuerdo cómo encontramos tu trabajo, pero nosotros también estábamos acojonados. Nosotros pensábamos que estábamos llamando aquí a un gurú de la fotografía. Uy. Y luego cuando te conocimos dijimos, hostia, pero si este tío está súper verde. Pero ese es un pringao. No, bueno, verde No verde, pero... No, estaba muy verde. Claro, pero desde fuera ya proyectabas un aura y una magia y una... Ostras, este tío, ¿no? Cómo mola lo que hace, ¿no? Ahora he olvidado por completo qué es lo que habíamos visto de tu trabajo, pero vimos algo para dar ese paso, ¿no? Sí, Y pero recuerdo... esto es bueno y malo a la vez, porque esto me pasa también un poco en el País Vasco, que no vamos a entrar en esto, pero este aura de tal, y yo soy un pringao al final, y muchas veces pues lo que hacen las redes sociales también, Sí. ¿no? De te imaginas algo que no es, y yo llegué Totalmente. ahí acojonadísimo. Yo me acuerdo que llamar a mis padres en plan... A ver, porque yo os conocía porque disteis un workshop en el ISABA que yo no pude entrar porque creo que iba por nota Ah, y quise entrar. Entonces,
yo tuve amigos en vuestro workshop, yo hice otro que no me acuerdo ni lo que fue. Y claro, desde entonces yo os tenía pues lo mismo, en un pedestal increíble y cuando recibí el email yo en plan, hostia, me están pidiendo que les haga la portada y bodegones para el libro y fue de los primeros trabajos comerciales que hice. Ese y otro bodegón que hice para Neo 2. Pero, claro, yo os tengo siempre en mi corazón. No, hombre, pero yo recuerdo que cuando de ese Invertimos proyecto, en jóvenes talentos. Totalmente, totalmente. Haciendo ese libro que era con la editorial Norma, ¿no? Que sacaba en esa época libros de artistas, ¿no? Y entonces, bueno, más o menos ya teníamos todo y nos faltaban las portadas y estos bodegones que dices. Y entonces vino Andoni y yo sí que me acuerdo de su seguridad o como de su intuición, ¿no? Que decías, enseguida veías como la foto. Eso sí, intuición siempre he Venía tenido. Y decía, sí, vamos a hacer esto. Y nosotros decíamos, bueno, haznos un retrato y lo pondremos en la portada de algún modo. Dice, sí, mira, os tenéis que poner unas túnicas negras. He traído no unas sé túnicas, qué, no sé qué. con el fondo amarillo. Y fuimos un día a un plató a hacer la foto. Sí, sí, sí. Eso me acuerdo perfectamente. Y también me acuerdo que hacías las fotos a pulso, ¿no? En esa época. Siempre, hoy en día también. Sin trípode. O sea, Bueno, a porque ver, otros ahora fotógrafos- bodegones sí que utilizaría... A ver, es que era mi... Sí, pero el tío llegaba y hacía... ¡pa! Pues Claro, enseñas, nosotros una estamos ahí sensación- como ahí con nuestro libro ilusionados y de repente llamamos aquí a la nueva al nuevo fotógrafo de la ciudad, al nuevo que estaba de moda, ¿no? Sí. Al nuevo hotspot. Bueno, de moda. Y de repente vamos y el tío con su cámara, a ver, ponemos ahí. Pa. Pero A ver, un poquito de- serio seguro que no estaba. No, Pero igual nervioso. había momentos que te ponías serio y tal. O Sí, sea, a así mí un me da poquito como- tal. Juan, no sé qué, tal, ponte así. Sí, pero daba como la sensación Digo, de, bueno, pues le hacemos caso, ¿no? Como lo dirigía, tal, te dejabas llevar y ya está, ni dijimos Sí, sí. casi nada, nos hacía las fotos. No, y pam, las pam. cosas Pero quedaban claras, muy estas son guays. las fotos, pam, Sí, pam, esto pam. es verdad que Ya trabajando está. sí que... Yo de normal, ya sabéis, soy un payaso y estoy todo el rato haciendo el tonto, pero trabajando inconscientemente me pongo como más serio y eso es verdad. Y me lo ha dicho mucha gente. Pero yo me acuerdo que creo que tú, Ale, me dijiste que... Claro, vuestros bodegones que hicimos ese día eran enormes. Sí. Un montón de libros, juguetes que teníais de niño y tal. Y no sé cómo, pues empecé a montarlo todo y me dijiste, ostras, pero ¿cómo has montado esto así tan rápido y tal? Y yo, bueno, no sé, es que no sé ni lo que te dije, pero yo era un crío, Sí, tiene pero... como una intuición, un sexto sentido. Sí, porque le decíamos, mira, estos son todos los juguetes de la infancia. Toda Los la juguetes, mierda ahí lo tirabas como- a la montaña como rollo, como los encantes, ¿no? Como una sábana. Y el tío los ponía así, de una forma como muy... Sí, las cosas claras. Yo veía ahí Armónica. cosas claras. Nosotros a veces no te bloqueas ahí en el infinito, ahí como pones esto, tal. Es que, y sí, no, nos gustó ahí la determinación que tenías. Sí, a ver, yo ahora vuestro trabajo evidentemente lo haría diferente. Pero claro, entonces, pues yo a hacer lo que pueda. No, no, Y yo creo que quedó bien muy chulo. para ser... No, estaba Y súper bien. el sí, libro sí. es muy guay, es muy bonito como objeto, Sí. con esas fotos que dan muy bien. Comercialmente, luego nos dimos cuenta que no era muy buena idea haber puesto nuestras caras en el exterior. Era un libro así, súper Era una iba funda que dentro luego de una dentro caja. había... Sí. Entonces, claro, tú lo veías en la tienda y no entendías Ya. de qué era eso. ¿Qué coño quiero un libro con estos Esto fue capullos? vuestra culpa, ¿eh? Sí, Sí, no, sí, fue totalmente. decisión nuestra. Pero claro, la gente nos conoce por ilustración. Y eso a veces estaba en zonas donde la gente busca libros ilustrados o Decía ilustración. Y eso nos entendía muy bien. Pero bueno. Voy a comprar el de Ricardo Cabolo, que se ven dibujos aquí. Dibujos ¿no? a tope, sí, y llamas. Sí. Pero bueno, Pero o sea, sí, bueno, si vosotros hubierais puesto, evidentemente, una portada ilustrada, pues Sí. probablemente hubiera ido mejor, ¿no? Sí, pero bueno, al No, final se agotó pero la a nivel edición, personal nos pero gustó bueno, más que hacer costó- eso sí. y ningún problema. No, y nos volvemos a ir por las ramas. Pero lo que quería comentarte es, claro, entonces empezaste a hacer como tus trabajos, o sea, tuviste ese punto de inflexión con el profesor que te mandó un mail, empezaste a hacer fotografía. ¿Cómo fue ese? O sea, para que nosotros te conociésemos, supongo que ya habías hecho algo o publicabas Tenías cosas trabajo ¿Tenías alguna en red internet, social o algo así? en alguna red social que en esa época no sé si existía Instagram ya, o supongo que Bueno, sí. en Facebook. Pues no sé si... Es que Instagram... Es que lo he olvidado por completo, ¿eh? Yo también. En Instagram me acuerdo que no lo empecé como... O sea, sí que era muy pronto, pero en esa época primero tuve Fotolog, que subía unas mierdas de mis retoques con Photoshop y tal de cuando estaba aprendiendo. Luego seguí con Flickr, que ahí sí qué que bueno. subía fotos, pero luego supongo que por mi web... O sea, yo tenía bastante morro o tampoco me paraba a pensar mucho de si mi curro estaba bien o no. Entonces yo lo subía. Lo subía y poco a poco como que me lo creí. Evidentemente yo veo las fotos que hacía en ese momento y muchas me parecen un espanto. Pero es que nos pasa a todos. o No, sea, eso es bueno, eso es parte de la hecho, evolución. Es muy buena Sí. señal. Si te siguieran pareciendo Sí. la hostia, pues Sí. es que no has evolucionado. Sí, ¿no? y yo siempre digo, luego después de la uni, a los 3 años, fui profesor en el ISABA, estuve durante 6 años, y con mis alumnos hacía lo mismo. Si yo veía que a alguien
ahora igual me dicen algo desde la uni, pero no. Si alguien veía que tenía una mirada especial o que de repente le interesaba la foto o algo que no era exactamente diseño de interiores, Sí. pues, oye, pues como que le acompañaba, ¿no? Y sé que hay gente que se dedica a la foto de esas promociones que tuve. Pero siempre a mis alumnos y en conferencias o en entrevistas y tal, siempre digo, hay que enseñar el trabajo. Sí, totalmente. Hoy en día las redes sociales ya sabemos cómo van, pero hay que enseñar lo que haces. Y evidentemente dentro de 10 años te va a parecer un horror lo que hacías. Pero si no enseñas y la gente no te conoce, evidentemente no te va a llegar el dinero. Exacto. Ni el feedback. Y muchas veces el feedback hace que la bola se vaya haciendo más grande y crecer y crecer y crecer. Sí, algo tan sencillo como nosotros siempre decimos, ¿no?, a la gente joven, ¿no?, que hay que como educar a tus futuros clientes, ¿no? Porque si lo único que pones son cosas que has hecho para marcas, pero en el fondo no has puesto, lo haces simplemente por el dinero. Sí, y no es tu estilo real, ¿no? No es tu estilo real, porque al final, claro, la pregunta siguiente sería ¿cuánto tardaste en conseguir un estilo con el que te empezaste a sentir cómodo, ¿no? Nosotros tardamos muchísimos años, incluso a día de hoy haces un proyecto, lo entregas o haces algo personal, al día siguiente ya hay algo que no te gusta, es parte de la evolución, pero hay un momento en el que sí que sientes como que ahora parece que todo empieza a encajar ya bien, ¿no? ¿Hay un día que te recuerdes? No es un día, simplemente empecé a hacer fotos. Yo me acuerdo que estuve en un viaje que hice en Londres, ya con mi famosa cámara, mi primera cámara, y las fotos las retocaba, pero una cosa, o sea, todo a tope de saturación, unas sombras, o sea, muy mal, muy mal. Pero lo subía, y luego ya enseguida, no sé cómo, como que empecé a trabajar mucho el color. Mucho color, fondos... Claro, ahora hay mucha gente que lo hace, bueno, ya no tanto, pero fue un estilo como muy... Era muy fresco, ¿no? Muy- Y muy potente, ¿no? Es que era muy diferente, sí. Yo creo que Sí, había pero algo ahí. no sé por qué empecé a hacerlo. No sé si fue intuición. Siempre, desde siempre he tenido claro que mi trabajo, sobre todo cuando empecé a contar cosas con las fotos, quería que tuviera mucho que ver con mi personalidad. Y yo creo que soy mucho color y mucho, pues eso, carnaval. Ane siempre dice, ¿no?, que mi figura carnavalesca, ¿no? En algún texto está escrito eso. Y era como, ¿cuál es mi guía? Pues mi personalidad hacía tomar por culo, voy a ofrecer esto. Y en ese momento el estilo fue dándose solo, pero evidentemente lo que estoy haciendo tiene mucho que ver con lo que hacía entonces, pero ha ido evolucionando. Y probablemente, siempre me preguntaba esto, aquí en Barcelona, ostras, ya igual me estoy aburriendo un poco de este estilo de bodegones en fondo de color y tal. ¿Cómo va a evolucionar esto, no? Y mira, poco a poco ha ido evolucionando y ahora me pregunto, ¿cómo será dentro de 10 años? Yo creo que siempre color, siempre. De hecho, este año he descubierto que soy daltónico. Muy poco, pero estábamos en casa con... Esto no lo sabíais, ¿eh? Sorpresón. Oye, el segundo Sí. invitado daltónico que Sí, tenemos. sí, Javier Rollo El también otro, es un daltónico. ilustrador, un fotógrafo, pero ¿qué está pasando? Muy poco, ¿eh? O sea, estábamos en casa un día con unos amigos y pusieron el mítico test de los bolitas y todo el mundo, el 5, el 7, parecía un bingo eso. Y yo, ¿pero dónde veis el número? Increíble. ¿Dónde Yo veis el siempre- número? Y fui al oftalmólogo y me dijeron eso, que tenía daltonismo ligero, pero al rojo y al verde. Entonces yo, en un campo verde, pues probablemente vea un verde y vosotros veáis un montón. Entonces, Ostras. yo creo que eso también... A lo mejor eso ha influenciado un poco en tu paleta. Algo seguro. Yo en el retoque o algo, yo creo que habrá hecho. Qué bueno. Claro, claro, porque nosotros vemos tu obra a través de tus ojos. O sea, es que es como Sí. complicado. Claro, igual tú tú ves la el ves mundo de una diferente. forma, lo captas y luego cuando lo retocabas, ¿no? Lo hacías llegar a un punto que a ti te encajase, pero claro, nosotros veíamos otra. Hostia, Sí. fue muy Igual por interesante. eso Es muy especial. parecido, ¿eh? Sí, sí, Yo debe sé ser que- hablamos de sí. algo muy ligero, Muy pero ligero, pero igual en el retoque... igual ese es el punch, ese extra, que es lo que hacía que todos dijésemos, ostras, ¿me has visto esto? No lo sé, no lo sé. Era ya Y luego eso, interesante. el estilo también, la manera de encuadrar las cosas, el minimalismo, siempre ha estado desde que empecé. Luego ya he ido, pues eso, metiendo mensaje, cosas que quería contar, surrealismo, pero la raíz me ha servido muchísimo para ir creciendo el árbol, ¿no? Poco a poco y a ver dónde me lleva. Claro, y ese comienzo de juego, de exploración, los primeros años, ¿no?, que comentábamos, y que tenías esta cámara reflex, Sí. ¿siempre has sido un interesado en las cámaras? ¿Siempre te ha interesado la tecnología? Cero. ¿O fue algo que necesitabas una herramienta y cogías la primera que había? Sí, la primera no, la más barata en ese momento, pero no, soy cero tequi. Me Vale. encanta la tecnología, pero verla. O sea, Vale. por detrás, la técnica, por ejemplo, de las cámaras, los flashes y tal, he ido aprendiendo por mi cuenta. Yo me acuerdo que otro de los primeros trabajos que hice para una marca de moda de aquí, no voy a decir cuál, claro, lo que decíais, ¿no? La seguridad, lo que proyecto y tal. Yo llegué al plató y los flashes los utilicé de foco.
o sea, de iluminación continua. Y pensaba que era iluminación continua y eran realmente flashes. De estos que Pero se- el curro salió de puta Sí, madre. sí. Para esa época y salió muy bien. Y ya está, pero no sé, como muchas veces con muchos nervios y comiéndotelo y echándole un poco de morro, como que he ido aprendiendo, ¿no? Y yo siempre digo, tengo mucho por aprender. Todos tenemos mucho por aprender. Pero lo que he ido aprendiendo por mi cuenta ha sido increíble. Por ejemplo, el diseño. Yo nunca pensé, claro, desde segundo haciendo fotos, yo ya decía, "Buah, me voy a dedicar a la fotografía y punto". Sí que es verdad que mi fotografía se nutre mucho del diseño en sí, pero diseño gráfico como tal pensaba que nunca. Y después aquí en Barcelona estuve de director de arte en una empresa, así como muy techy. Luego estuve en otra más de moda y ahí como que volví a aprender, a retomar todo esto y luego he estado en otros sitios también como trabajando el diseño. Y he ido como haciendo una bola que se ha ido haciendo grande, grande, grande. Quizás no esté especializado en nada, pero por mi cuenta he ido aprendiendo muchas cosas. No, pero yo creo que eso es la maravilla, ¿no? De la creatividad, que hay gente que se bloquea porque dice, tengo que hacer un vídeo y necesito la cámara 4794 que coger la... No, yo cero. Y dices, no, hay que coger lo primero que tengas y lo que tengas y luego ya si algún día lo quieres volver a hacer, pero a veces dependemos o hay mucha gente que depende demasiado de la tecnología o de esas herramientas y en el fondo cualquier herramienta debería ser suficiente para mostrar tu idea, Sí, ¿no? en el fondo, sí, la producción no es tan importante, ¿no? Si el punto de vista, el enfoque o la idea está bien, eso es lo importante y va a funcionar seguro, ¿no? Luego alguien te dirá, oye, pues esto aquí la luz estaba mal, no sé, pero la idea ya está allí, ¿no? Sí. Es lo importante. A veces cuando hay una producción muy cuidada, también puede ser que esté vacío, ¿no? Dices, o sea, qué lujoso, qué bonito es esto, pero no dice nada. Sí, no tiene alma, no transmite. tiene la sensación esa, ¿no? A veces la tecnología te arranca esas partes de alma, ¿no? Y lo acabas haciendo todo demasiado técnico. Está súper bien y increíble, ¿no? Cómo está evolucionando todo, pero al mismo tiempo dices, ostras, el factor es humano, a veces se pierde en esa espontaneidad, esa Ah, y eso naturalidad pasa de... en- ¿no? Como las que vimos de Andoni que venía y decía, a ver, Sí, sí, poneros aquí, poneros estas túnicas. ni trípode ni hostias. Pero las túnicas me acuerdo que os gustó. Sí, sí, las tenemos todavía, ¿eh? ¿Ah, sí? Las tenemos todavía. Tenemos por ahí. Sí, sí, sí. Es que se hicieron a medida, creo. Sí, sí, sí. Pero sí, la intuición y yo nunca he sido muy de, pues eso, ay, necesito esta cámara porque tal. Ahora más, evidentemente, porque sé más, pero nunca he sido... Siempre, evidentemente, cuanto mejor sea tu equipo, pues quizás consigas más calidad, pero el ojo o lo que tienes dentro lo tienes que explorar de muchas maneras. Hay gente que ahora trabaja con móvil y ya está. Y porque esa necesidad natural de, por ejemplo, ahora tu trabajo principalmente a nivel artístico, lo más personal, es siempre fotografía. No, ahora estoy mucho con diseño también. Ahora Vale. os cuento si queréis, pero... Vale, ok. ¿Qué ibas a decir? No, nosotros somos muy multidisciplinares, ¿no? Y te sueles ir adaptando, ¿no? Pues mira, ahora quiero expresar esto, utilizo este medio. No era saber si realmente la fotografía es tu medio principal para canalizar tus sentimientos, emociones Eso a nivel es más personal. 100%, eso 100%. Sí, vale. Para contar lo que quiero contar utilizo la fotografía, el diseño no. Pero el diseño, por ejemplo, llevo muchos años trabajando en ello, pero nunca he enseñado. O sea, Vale. mis redes siempre han sido foto y ahora hace poco me abrí otra cuenta como con mis trabajos de diseño. Pero la gente no sabía que yo hacía diseño. Y ahora me estoy dedicando mucho a esto. Sí, lo hemos visto que tienes un estudio, pero hablaremos de eso ahora. Yo creo que ahora es el momento de saltar a tu Sí. libro, porque hay un momento que tú estás en Barcelona, te suceden una serie de cosas, te tienes Sí. que ir con tu pareja al País Vasco y eso va a encadenar. Y ahí tienes un parón que para mí me parece muy interesante, porque tú ya estabas establecido como fotógrafo, tenías un estilo, el estudio, lo que nos has comentado antes, pero te ves forzado a hacer un parón que incluso a nivel creativo tienes que dejar de hacer todo. Y de repente al año, creo que has dicho, tienes como que volver al mercado, digamos, ¿no? Sí. Ese momento en el que te tienes que reinventar, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese momento de... ¿Qué fue? ¿Volver a encender el ordenador o tomaste la decisión de decir, mira, voy a aprovechar esto, voy a cambiar de estilo, ahora tengo otras inquietudes artísticas, voy a ir en una dirección? ¿Cómo fue esa vuelta al mundo creativo? Pues mira, lo de contar las cosas, lo que me pasa y tal, empezó antes del cáncer. Yo hice, no sé si estuvisteis, hice una expo en una galería que tenían en la Caixa. Sí, ahí en la calle Pelayo. Sí, eso es. No fuimos a la inauguración, pero lo vimos luego. creo. Bueno, Sí. pues ahí, no sé cómo tampoco, pero me salió empezar a contar cosas como más profundas. Hice Pieza Redonda, que hablaba de la obesidad, de no tener un cuerpo normativo, y me ofrecieron la sala para exponer fotos que ya tenía hechas, pero yo decidí hacer una serie nueva. Entonces empecé a plasmar en fotos cosas que me inquietaban o cosas que quería que la gente supiera o
o hacer una especie de llamamiento también, ¿no? Vale. Entonces eran fotos muy directas, cosas muy sencillas, pero que a mí me hacían sufrir mucho. Entonces empezó con eso. Después del cáncer, el parón, ¿no? De repente, 0 curros comerciales, me seguían escribiendo, pero yo no podía aceptar, o sea, es que estaba fatal. Y empecé a hacer una serie personal que se llamaba Pieza Rota, hablando de esto. Recuperé Pieza Redonda, pero lo evolucioné a Pieza Rota. Y después, ¿cómo empecé a trabajar con los ingresos y tal? Pues poco a poco también, empezando a aceptar cosas que me llegaban, sufriendo mogollón, porque las secuelas que me dejó la quimio son bastante fuertes a día de hoy todavía, digestiones, ansiedad, bueno, lo que vive uno, pues lo puede vivir mejor, peor. Yo tuve suerte de superarlo, pero lo que me ha quedado después, pues es bastante duro. Lo que pasa que más o menos estoy aprendiendo a vivir con ello, ¿no? Pero eso, pues también lanzándome a la piscina poco a poco, aceptando cosas, haciendo la serie de Pieza Rota y luego dándome cuenta de que lo que subía a Instagram, por ejemplo, conectaba mucho con la gente. Yo lo hacía porque yo lo necesitaba, no lo hacía ni por dar pena, ni por llamar a las marcas, nada. Yo lo hacía como diario, como si fuera un blog. Y de repente me empezaba a escribir gente que había tenido también un cáncer de testículo, que no nos hablan nunca de eso, nunca. Y veía que a la gente le podía ayudar. Otra gente, evidentemente, que no conecta y que dice que está haciendo pero es que yo era lo que sentía y lo hice. Entonces, poco a poco veía el feedback, veía que la gente le llamaba la atención. Y empecé también a aceptar curros comerciales y poco a poco resurgí. Pero tampoco ha sido hace tanto, o sea, esto no fue hace mucho. Y luego ya Pieza Madre, que ahora hablaremos de esto, pero fue un poco eso, ir encajando piezas, siempre piezas por todas partes. Sí, ¿tú qué sentiste? ¿Tuviste en algún momento ansiedad de decir no voy a conseguirlo, no voy a poder volver a ser fotógrafo? Sí. Porque tu objetivo era, querías volver a ser fotógrafo, ¿no? Sí. Tenías... Yo tampoco me considero como fotógrafo como tal. O sea, sí, Bueno, artista, sí. No, artista tampoco. Sí. Tenemos miedo de decir la palabra artista y yo creo que Es ayuda... algo, para mí, algo que hay que coger un poco con pinzas. Sí. Habrá gente que vea mi trabajo como arte, otra gente que simplemente fotografía. Sí. Yo todavía estoy en dudas. Vale. Estoy en dudas. Pero no sé cómo... No sé qué me has preguntado. No, que si tuviste en algún momento, dudaste de ti mismo de si ibas a poder volver a ese momento en el que habías construido como tu espacio, tu negocio, ¿no? Claro, siempre hablamos de negocio porque al final tiene que acabar siendo un negocio, ¿no? Porque, pero ese momento, claro, hubo un vacío y de repente tuviste que volver. Dudé muchísimo, mucho miedo, claro, yo... en 2 años me fui como unos 10 meses a vivir allí, mi pareja estaba aquí, mi novio, ¿sabes? Claro, una relación que habíamos empezado no tan atrás, o sea, fue muy duro y tenía muchas dudas de si iba a volver a trabajar o no, pero como estaba tan mal, tampoco tuve mucho espacio para pensarlo. Y luego fue poco a poco y así ha sido. Claro, es que estaba parecido, al menos la fotografía, todo esto que hacías sí que servía un poco para sanarte, ¿no? A nivel personal. Dices, bueno, al menos eso, ese bálsamo lo tenías, ¿no? Lo difícil era eso, ¿no? Conseguir retomar la carrera. No, claro, es una pena porque al final siempre tenemos que ganar dinero, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y al final se mezclan demasiadas cosas, algo que es muy personal, lo tienes que acabar convirtiendo en un negocio y tal. No, y volviendo a lo de artista, hay muchos problemas en utilizar la palabra artista. Yo sé que hay gente que es como súper... Como, no, el arte es una cosa muy concreta, pero yo creo que el arte también, el definirnos como artistas, que seguramente hay gente que no comprende, yo creo que ayuda a comprender a otro gran grupo de gente que somos gente creativa, que ahora estamos utilizando un medio, nosotros igual el dibujo, la escultura, tú la fotografía, pero yo creo que nuestra capacidad creativa puede ser aplicada en cualquier formato. Y ahora estamos en un momento de nuestra vida que lo hacemos en una dirección, pero en cualquier momento podemos cambiar. Y a veces que poner una etiqueta a personas como nosotros, que tenemos muchas inquietudes, o sea, a mí también me parece mal. Yo creo que tendría que haber una palabra que englobe todo. Y lo de decir que eres artista, tampoco creo que haya que tener miedo ni vergüenza ni nada, pero sí que hay como una cierta presión en el sector, sobre todo nosotros que somos como diseñadores, ¿no? Que ya somos como lo último y queremos como pisar dentro del mundo del arte, ¿no? Y dentro del arte hay un montón de movidas, ¿no? El arte contemporáneo, el arte clásico, el arte no sé qué. O sea, pues hay un punto arte comercial, arte pop, llámalo como quieras, pero yo creo que... yo creo que sí que eres un artista. La sociedad en general es verdad que marca mucho eso, ¿no? Esa sensación. Si alguien se denomina artista es como que hay gente que se lo tomará bien y hay gente como que no. Yo dejo más a la gente que ve
mi trabajo, iba a decir obra, a la gente que ve mi trabajo que decida lo que es y ya está. Sí. Hay Tampoco. gente que ve fotos coloridas y tampoco sabe el mensaje que hay detrás. Sí, no, totalmente. Entonces, ¿yo qué soy? Pues Andoni La hostia. vasco La hostia, y hago lo que creo que mejor se me da y lo que me nace. Y a Ah, partir sí. de ahora también es nuestro quinto invitado de la historia de Brosmain TV. El cuarto. El cuarto. Y no fue el primero por problemas, porque vive muy Sí, sí. lejos. No, y también la gente protege mucho sus parcelas, ¿no? Los artistas no quieren que pongas su pie Sí, en su exacto. parcelita, los creativos, los La diseñadores. gente vive agobiada, es como, tío, yo me llamo, digo Claro. artista porque Sí, hoy me da ha igual, salido da y igual. mañana te diré que hago dibujitos y Sí. también me da absolutamente igual. O si alguien me viene y me dice que hacemos dibujitos, que lo dicen como de forma despectiva, pues sí, hago dibujitos. ¿Y qué pasa? Sí. Es A muy ver, complicado. el pero bueno. trabajo comercial que hago, evidentemente, no es arte. Eso lo tengo clarísimo. Sí. El trabajo personal puede que sí. O sea, yo cuento cosas en mi propia manera de contarlo. Pieza rota, pieza redonda, pieza madre, sobre todo. Sí que tiene algo de arte. Entonces, totalmente. bueno, Yo en el no mo- me preocupa. Me da igual cómo me percibe la gente. He estado en galerías, he estado en exposiciones. Hay gente que me compra mis fotos. ¿Cómo me denomino? Pues eso, Andoni y creativo y algo de artista, algo de diseñador. Ahora estoy de director creativo en una marca. Sí. Un poco un mix. Sí. Pero qué maravilloso es tener algo en la cabeza y poder plasmarlo en un objeto, una foto, en algo. Yo creo que es algo súper interesante y que a mí me llama muchísimo la atención, sobre todo cuando coincidimos con gente como tú, como otros, ¿no? Es maravilloso que tengamos eso en común, esa necesidad ahí como innata que tienes ahí, como, y haces una foto, pues sí, pues una foto, un dibujo, lo que sea. Pero bueno, y esto, saltando, claro, entonces tú vuelves al mercado, digo todo el rato mercado, no sé si es la palabra Es que es el correcta, mercado. O sea, vuelves y al es un mercado mercado ahí. de dinosaurios Con a el- muchos sí, con y el de ma- buitres también. Sí, exacto. Con el machete ahí como a recuperar tu territorio, que claro, también es un caso que no es que te dejasen de llamar, es que tuviste que dar un parón y la gente, seguramente mucha gente ni se enteró. Que, Mucha gente no. tal. Entonces, por ahí hay un momento en el que se me ha... entonces vuelves y encima lo empiezas a petar a nivel de redes sociales, creo, ¿no? Instagram te empieza a subir como la espuma y no recuerdo... ¿Puede ser que Lindsay Lohan te empezase a seguir? No, me dio. ¿No? Esto ¿O te no dio lo un estoy con like? ¿O mis cómo era amigos. eso? Me dio un montón de likes. Te dio un montón de likes, Como yo mítica recuerdo. persona que te da likes a ¿Sí? mogollón de cosas. Sí, Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, que si no la conoces, ha tenido ha vuelto, como un fénix ha vuelto Sí, a sí, Hollywood. Siempre vuelve. No, y recuerdo esa historia, es una chorrada increíble la anécdota, pero recuerdo que incluso celebridades de Hollywood te empezaron a dar likes Sí. ¿no? Y digo, ostras, ¿y cómo fue eso para ti? Que realmente... Porque claro, tienes los dos tipos de público, ¿no? La gente que realmente valora tu trabajo, tus experiencias, que habían conocido tu historia más personal, que la plasmabas en el trabajo, a la gente que solo ve una foto coloritos con bonita y le doy like porque Sí. unos molan, otros para seguir la tendencia, ¿no? ¿Tú qué sentías en ese momento, en ese crecimiento? Pues mucha duda también, y miedo, y curiosidad, y mucho humor siempre. Por ejemplo, con lo de Lindsay Lohan, pues es que yo le hice un pantallazo y tampoco lo compartí demasiado, y mis amigos de Donosti no lo sabían, y hace poco, precisamente, Ah, mira. hablábamos de esto, y pues Esto es risas. para tenerlo enmarcado al lado del, Sí. del mail del profesor ese. Sí, ¿no? exacto. Puntos de inflexión en la carrera de Andoni. No, pero es como, ostras, a mi Instagram me ha abierto muchas puertas, y he llegado a gente que jamás pensé que llegaría. Y ha sido una herramienta increíble, aunque ahora no funcione como funcionaba, pues mucha duda, mucha curiosidad. Pero yo siempre como he tirado y poco a poco, siempre. O sea, y ahora mismo, a día de hoy, sigo igual. O sea, no sé lo que va a pasar. Pero mucho miedo también. De Ya. repente ver que te sigue gente de agencias muy importantes o directores creativos, que ostras, ¿cómo me puede seguir esta persona, no? Yo antes era mucho más libre, por ejemplo, en Instagram. Subía La Pantoja, subía cualquier mierda de la tele española que siempre me ha flipado, y es que es lo que hay. Bueno, es que mi vena flamenca te la marinera. Pero subía mierdas así, me reía mucho con la gente que me seguía. Y de repente, cuando empezó a crecer todo tanto y me Ya. seguía gente tan importante, como que me cuarté un poco. Vale. Ah, vaya, vaya. Entonces, muy bien por un lado, Sí. me llegaron curros muy buenos por todo esto, pero por otro lado he perdido un poco de espontaneidad, Ya. libertad y tal. De vez en cuando sigo haciéndolo, ¿eh? Y sobre todo últimamente, los últimos meses más, porque es que ya no tiene mucho sentido el mundo Instagram. Entonces, mira,
Sí. Me da igual, me da igual. Sí, se ha convertido en un monstruo esto que ya no Sí. sabes si antes era como una herramienta maravillosa para promover tu trabajo, la Sí. gente te seguía, había como una relación directa, pero ahora se está como... No sé si es que la gente se está ya saturando y ya no queremos consumir Todo. más contenido, ¿no? Pero acabas en reels a veces ridículas viendo cosas que de gente que Sí. no te interesa. Pero todos hemos caído Sí, en sí, esto. O sea, yo sí. también he tenido momentos de querer seguir ese momento, ¿no? De crecer, crecer, crecer y repetir post y sí. repetir reels para que se vaya haciendo más grande, para que la gente que has conseguido que te siga no te deje Ya. de seguir. Y al final llega un punto que te agobia Sí. y es como, pues si me tienen que dejar de seguir, que me dejen de seguir. Prefiero quedarme, ahora siempre lo digo, prefiero tener la mitad y que esa mitad realmente le interese mi trabajo y sepa lo que es pieza madre, sepa lo que es pieza rota y que de vez en cuando vea mi curro comercial pues porque les pueda gustar, ¿no? Claro, es que eso sí que es un poco vender el alma al Sí. diablo, ¿no? Total. Recuperando esa expresión, ¿no? Tener que estar al servicio ya del algoritmo, decir, es que ya dedicar tanto tiempo a lo que publicas en redes, ¿no? Que sea Ahora no casi estoy como subiendo nada. un segundo trabajo, no, pues no puede ser, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, malditas redes sociales, pero bueno, Nos han dado mucho. nos han dado mucho y... mucho a mucha gente, Sí. pero también están quitando muchas cosas y hay gente que lo está pasando realmente mal. Sí, sí, el Exacto. negocio, como ya hemos hablado en varios episodios, está todo muy cambiante. Luego hablaremos de inteligencia artificial, pero al final Uy. dependes mucho de estas redes sociales, luego de inteligencia artificial, No, hay por como eso amenazas por todos lados. Y al final... Este vídeo, esta entrevista no va a ser publicada ni en YouTube ni en Instagram. Sí. Y vamos a enviar una cinta de VHS Eso estaría muy bien. Buah, sería a todos increíble. los que la pidan, ¿no? En ¿A comentarios. qué lo hacemos? Hostia, estaría bien, ¿eh? Yo tampoco soy muy del analógico, Bueno, vosotros era una sois broma. muy del Claro, es analógico. que Era broma, ya era somos, broma. somos viejos. Él quiere un... No, pero me parece un Está bien, ideón. ¿no? ¿Te imaginas? Pero solo eso, yo siempre he sido muy digital y no soy el mítico fotógrafo que... Ay, el carrete y la cámara y la nostalgia. No. Nada, al final no. quiero Yo Por estas soy- iniciativas luego acabas gastándote 2.000 euros en envíos. Sí, exacto. Totalmente, Cassettes, totalmente. Nadie te lo nos ve, pide pero esas un tío- 2.000 personas que un lo vean. australiano, ¿no? Y se lo envías, se va. Pero sí, no, lo de redes sociales sí, es un amor-odio extraño, todo está cambiando muy rápido, Mucho. es complicado, el mercado está cambiando. Pero bueno, hablemos de cosas serias importantes. Hiciste pieza rota, volviste a casa, digamos, y luego hiciste este maravilloso trabajo que presentas esta semana en Barcelona. Sí. Un libro fantástico que hemos leído. Y no voy a decir nada sobre el libro, prefiero que lo digas Lo tú. cuento yo. Después de pieza rota, de hecho, vino el COVID. Ostras, claro. es Entonces, verdad. estaba pensando mientras hablabais y claro, el parón fue Largo, tremendo. ¿no? Además, mi novio y yo fuimos, yo creo que paciente cero en Barcelona y mi amiga Bea, que está en Londres, que nos hacíamos... 13 de marzo, ¿eh? O sea, todavía no había el bloqueo este que nos bloquearon todo, pero hacía videollamadas con ella y chupábamos cebollas, nada, cero, sin olfato, sin gusto, o sea que- Ostras, enfermísimos. increíble. Y en la tele hablando del COVID y tal. O sea, una cosa loca. Y yo en casa con mi novio y Bea en Londres, tal, Ostras. llamando todo el rato a los teléfonos que ponían porque es que no sabíamos lo que era. Claro. No cogía nadie. Claro. Estuvimos una semana llamando y no cogió nadie. Obviamente normal porque estaba todo como patas arriba. Ya. Pero luego eso, nos mudamos a Donosti y a los pocos meses murió mi madre. Que ha sido lo más duro que he vivido jamás y que, bueno, la vida es así. Nos pasa a todos, es lo que hay. Pero fue muy duro. Es como que he ido enlazando una tras otra y siempre reinventándome, ¿no? Entonces yo creo que también mi carácter, mi humor y mis ganas de luchar desde bien pequeño suena como a héroe, ¿no? Pero para nada, o sea, siempre me he tenido que reinventar en mi vida. Entonces, no sé cómo, pero él murió, estuvo 10 días en la UCI, le dio un ictus, se quedó en la UCI 10 días inconsciente, o sea, fue muy duro. Esto yo lo cuento porque no me importa contarlo, hay mucha gente que es muy reservada y yo no lo soy. Y siempre cuento las cosas y es que no hay nada malo. Intento totalmente al contrario. el estigma, ¿no?, que tenemos todos. Yo lo cuento por si a alguien le sirve y soy consciente de que hay mucha gente que conecta y que me escribe en plan, joder, el libro, tal. Es una pasada. Con el libro es una sensación muy agridulce, ahora entro en esto, pero porque es un tema muy profundo y muy doloroso. Pero eso, murió mi madre. Entonces, para el funeral encargué os cuento un poco cómo empezó Sí, sí, todo. sí. Encargué una corona de flores mítica de funeral, pero yo no quería mítica. De, ay, tu familia está contigo. Nada, cero. Decidí que iba a ser una corona de flores amarillas. Porque siempre ha sido mi color... Bueno, se nota. Siempre ha sido mi color favorito. El de a ella también le encantaba. Creo que era una manera de empezar a conectar las dos personas, ¿no? Sí. Ella y yo estábamos muy, muy unidos.
Y la misma persona, es que iguales. Misma cara, mismos dedos, mismo humor, misma personalidad. Luego ahora con los años que han pasado ya 3 años y pico me he dado cuenta de cosas que no eran tan así. Pero en ese momento eso, cogí la corona y yo ya tenía claro dónde iba a poner sus cenizas, que era en el pantano, no voy a decirlo dónde porque es un sitio muy secreto, no por lo de mi madre, sino porque es uno de los paisajes más bonitos que hay en el País Vasco, que es increíble. Y me conecta mucho con mi familia porque en un caserío de al lado viven unos familiares de la parte de mi padre. Y ahí también murió un primo mío, en ese sitio. Entonces, era como algo muy simbólico. Entonces, de simbolismos se fue alimentando todo esto, ¿no? Cogí la corona y hice una foto, como de recuerdo, con el pantano de fondo. Y en vez de... Esa tarde teníamos el tanatorio. No sé si esa tarde. Y en vez de dar el mítico recordatorio de iglesia con la cruz, bla, 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 decidí imprimir esa foto y dársela a todos los asistentes al tanatorio. Pues qué No sé rápido. cómo lo hice, de verdad, Qué rápido y lo ahora hiciste. es como... Es la foto que aparece aquí al final, ¿no? Al final, sí. Al Y final pues, está la foto. sí. Empezó así, empezó con eso y no sé de dónde saqué las fuerzas, lo hice, me quedé tranquilo. Ella se merecía todo, o sea, gran parte de lo que soy es gracias a ella y estábamos muy unidos. Entonces hice esta foto, la regalé y después, poco a poco, en 6 meses, en algunos más, luego hice algunas más tarde, pero empecé con mi padre, ellos estaban separados pero se llevaban bien. Entonces empecé con mi padre a hacer fotos, pensando en ella. Y ya la 6ª foto, así, o incluso un poco antes, decidí que pieza redonda, pieza rota, iban a continuar con pieza madre. Entonces ya ahí enseguida decidí que iban a ser 63 fotos, una por cada año que vivió ella, se murió con 63. Muy joven. Sí, y poco a poco empecé a contar con las fotos. Y ahí también empezó a evolucionar mi estilo, ¿no? Pasé del bodegón en estudio en pequeño a algo muy grande. Algo en exterior, con muchos hándicaps, ¿no? Como muchos retos a superar, junto con mi padre, que es el mejor asistente del planeta. Y ha sido muy, muy bonito, muy duro también, pero me ha servido mucho de terapia. Estoy muy contento de cerrar la serie con el homenaje en forma de libro, que era un sueño para mí. Y la editorial 70 Books de Londres ha confiado y estoy como muy contento, pero muy triste a la vez. Claro, sí. Pero contento de haberlo conseguido y de cerrar esto con este homenaje. Estoy orgulloso de mí mismo, que no está mal decirlo, porque no sé de dónde he sacado las fuerzas, la verdad. Pero esto me está llevando a otras cosas también. Espero que ella, si en algún sitio tiene que estar, esté contenta, yo lo estoy. Y ya está, así ha sido todo. No, está claro que ella lo está viendo, allá donde esté. Espero. Sí, es un homenaje precioso, ¿no? Es una obra muy, muy bonita. No, y el fondo te ha acompañado en este viaje, ¿no? Lo que Sí. decías, ¿no? Nosotros desde fuera ves también claro que a nivel de estilo, ¿no? Pasas del bodegón pequeño y muy controlado a algo en la naturaleza, Sí. grande formato. Todo en el País Vasco. Y realmente ves ahí como una vuelta, ¿no? Y dices, ostras, realmente hay un cambio, una evolución, ¿no? Sí. Sí, está en la misma esencia, pero es como un upgrade, ¿no? Esto que haya salido Sí. al exterior sigue teniendo tu espíritu, ¿no? Tu Sí. estilo, pero como en un nivel superior, ¿no? Muy, Sí. muy bonito, sí. Antes de pieza madre, que son todo bodegones en exterior y tal, hay alguno en interior, en plató también. Creo que están sin publicar, o sea, no les he dado bombo, pero en el libro están. Bueno, bombo me refiero, que no las he publicado. Pero antes de empezar con pieza madre sí que tuve un trabajo comercial que hice un bodegón en exterior. Vale. Y fue muy difícil, pero a la vez me gustó. Fue para un hotel en Dubái. Pero lo aparqué, sin más, no le di importancia. Y cuando pasó esto, hice la foto en exterior porque el espacio era muy importante, el pantano, ¿no? Era muy importante para mí, para contar lo que quería contar. La corona, que es algo muy grande. Y así, pues poco a poco empecé a contar en lugares con elementos más grandes, porque para mí servían la silla de plástico, por ejemplo. Sí, Antes de exacto. que lo hiciera Bad Bunny, Sí. yo no he inventado nada. La silla de plástico se está Sí, utilizando sí. en el No. arte desde hace muchísimo. Sí. Pero también, pues eso, hice una foto mientras me grababa la ETV para un programa que tenían sobre creativos y tal. Y hice la foto de la portada, ¿no? Que la hice y me di cuenta de que era la ausencia, ¿no? Y que Sí. ella estaba... De hecho, en el vídeo se escucha como la última frase en plan, mira, mi madre sentada mirando al mar como esperando.
la cortina amarilla, como el vacío, ¿no? Y todo se ha ido cargando de simbolismos y poco a poco... No, es que es increíble cuando veáis el libro, porque lo tenéis que comprar, ya creo que ya está a la venta, lo tenéis que conseguir, porque no, está lleno de simbolismo y la verdad es que es súper bonito y el concepto de la silla yo creo que es increíble, ¿no? Sí. Es precioso y realmente cuando lo coges por primera vez, yo se lo he enseñado a gente, claro, no entienden, no han conocido la historia y no es hasta que leen el texto de Anne. Sí, eso está pasando mucho ahora Claro, con el libro. Claro, y de repente conectan todo y algo que se veía por mucha gente en Instagram como algo bonito Sí. y puntual, de repente tiene como un sentido y un simbolismo que dices, ostras, todo esto estaba conectado, ¿no? Había una narrativa por detrás. Y es ahí también cuando ves el significado real de las redes sociales, hasta qué punto, ¿no? Es curioso, Algo porque tan está- íntimo y personal sí, y se ve de una ligaban- forma, pero luego al mismo tiempo la gente abre los ojos y dice, ostras, Sí. ¿no? Claro, en el hay fondo alma está detrás, hay ligado, una sí, persona sí. detrás expresando sus sentimientos y todo lo que ha tenido que suceder para poder ver esto, ¿no? Que no es simplemente una imagen, ¡pam!, ¿no? Es como, ostras, ¿no? La Pero también historia está, que hay detrás, ¿no? está Sí, bien sí, también. está Si bien. hay alguien que lo ve como una Sí. imagen bonita y ya está. Yo, entras en Pinterest y está petado. Y yo, o sea, me ha escrito mucha gente, ostras, tus fotos hemos puesto en un mood board en una empresa muy grande española, ya sabemos cuál, que te hace muebles, y están tus fotos en los Sí. mood boards y tal. Pues está bien, ya Sí, está. sí, sí. Hay gente que no lee lo que escribes en Instagram o hay gente que no entra a mi web para leer el texto, pero ahora con el libro está pasando, mucha gente como que lo engloba y lo entiende mucho mejor, ¿no? Y yo creo que esto también pasa porque es muy colorido mi trabajo, pero esto sí que sí lo tengo clarísimo. O sea, mi manera de contarlo es desde un punto positivo, bonito y mi trabajo es muy colorido y no sé, no tengo por qué contar en blanco y negro algo muy doloroso, ¿no? Mi trabajo es así, es mi seña Sí, de sí, identidad y es lo que me sale y entiendo a la gente que lo vea y diga, hostia, qué bonito, Lindsay Lohan, le doy un like y habrá gente que lo lea, lo Sí, entienda sí. y conecte, pues ya está bien, sí. Sí, sí. No, queda demostrado que se puede expresar algo así dramático Sí. utilizando el color. ¿no? Y si te parece, ¿podemos hablar un momento de Anne? Claro, Porque obviamente, nosotros cuando sí, te sí. conocimos con ella, Sí, al lado. sí, sí. Ostras, Ah. si quieres. Y luego de repente la tía es también increíble, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Súper inteligente, Mucho. tiene unas cosas por su cuenta espectaculares, ¿no? Sí. Y realmente siempre te ayuda, te apoya en el tema de los textos De que los escribe, ¿no? textos. Y realmente te lees el texto que hay en este libro y ostras, es que se te saltan las lágrimas, lo Es entiendes todo, impresionante. es espectacular, ¿no? Sí. Y es porque es una persona, para que no la conozcáis, estudió contigo cuando erais pequeños. ¿O La en el primera instituto? foto de colegio, esto es muy fuerte, ¿eh? La primera foto, la mítica que te ponen en una grada con todo el curso, con 3 años, estamos Ya al sale lado. allí. Ostras, Fíjate. increíble. Encima, juntitos Estamos ya. al lado, Fíjate así. Qué bueno. Así. Y no nos, o sea, éramos niñatos, 3 años. Y luego ella fue a la clase C y yo iba a la B. Y hasta bachillerato, así, como que no nos juntamos en la misma clase, pero siempre hemos sido del mismo grupo, fuimos de la misma cuadrilla, fundamos una revista que se llamaba La Monda Sí, sí, juntos. sí, espectacular. Ella es periodista. Y fundamos la revista, trabajamos un montón ahí, nos lo pasamos de puta madre, vivimos juntos y hoy en día somos súper amigos. Ella escribe increíble, es muy buena lo que hace y el texto de Pieza Madre es suyo, evidentemente, cuando lo hice Anne. Ella me ha escrito siempre los textos de mi web, de los proyectos, Pieza Redonda lo escribió ella. De hecho, el nombre de Pieza viene un poco también junto con ella, ¿no? De la mano, que yo le decía, pues no encajo, tal... Y no sé cómo pasó que yo hablaba de la palabra redondo o algo así y ella en el texto puso como una pieza cuadrada que no entra en un espacio redondo. Entonces de ahí de pieza tal, de ahí salió. Y siempre me ha escrito los textos, Pieza Madre, el texto es increíble, le da todo el sentido que tiene el libro y es alucinante. Sí. Sí, no, es fantástico, ¿no? Y a poder tener gente así en tu entorno es algo increíble que hayáis podido mantener la relación durante Sí. tantos años. Claro, porque además te conoce a la perfección, ¿no? Y todo, Sí. o sea, seguro que plasma, ¿no? Tu espíritu, lo que Sí. quieres, la intención que tienes, seguro que ya podéis conectar. 100%. Sí, eso Sí. es muy importante. Y de temas súper importantes y súper sentimentales vamos a pasar a un tema superficial y de mierda, que es la IA. La ¿no? IA. Porque tu trabajo, ¿no? Con este simbolismo, que es verdad que hay gente que lo puede ver como algo bonito, feo, sin conocer lo que hay detrás, pero un trabajo que realmente tiene muchísima alma, de repente se lanza en una época en la que la IA está por ahí danzando, ¿no? Y rompe y mata todos estos simbolismos, alma detrás de las imágenes, de los procesos, y ahora cualquier persona desde cualquier punto del mundo puede generar una imagen,
copiando, sin copiar, lo que sea, en instantes, sin segundos, sin ellos tener una percepción creativa, ni gusto, ni interés estético. De repente ponen, quiero un elefante con un unicornio. ¡Pam! ¿No? Y de repente todo el trabajo que llevamos años produciendo, porque ahora hablaremos también un poquito de los making-ofs, del cómo produces las imágenes. Todo eso que hay detrás del trabajo, no solo a nivel conceptual, sino de trabajo y esfuerzo. Y de dinero. Y de dinero. Sí. Desaparece y la gente, trabajo que lleva 20 años por ahí danzando, dudan de ese trabajo ya, ¿no? Y dicen, pero si eso lo hago con IA, ¿no? Como Sí. esta rueda que has puesto encima de esto, es que o sea, eso lo ha hecho con IA, ¿no? Y ya como incluso menospreciando al ser humano, poniendo a la máquina ante todo, ¿no? Y en vez de, ok, yo valoro que la IA es algo fantástico y milagroso y seguramente va a ser algo maravilloso a largo plazo, pero al mismo tiempo, de repente hace que la gente dude y menosprecie el trabajo existente y el esfuerzo humano y el alma y todo, ¿no? Es un tema muy complicado. O sea, de hecho, hay gente que está vendiendo cursos de IA con mis fotos. Hace poco publiqué algo. Sí, exacto. Yo estoy ahí en un campo en un terreno que no sé por dónde tirar. O sea, yo soy consciente de que es una herramienta más, que es el futuro y que no nos podemos negar al futuro y que es lo que hay. No estoy en contra de la IA, estoy en contra de la gente que usa la IA pues de maneras con las que no conecto. El boom también en redes sociales, yo lo tuve mucho por decir que mi trabajo o sea, tú ves esta foto y ahora dices, hostia, es IA. Y el boom lo tuve por contar que mi trabajo no era IA y por enseñar el making of de las fotos. Entonces, hay gente que lo está usando genial, hay marcas que lo están usando genial, es una herramienta más. Sí que es verdad que se ahorra muchísimo dinero, que quita muchísimo trabajo a mucha gente, pero es que es el futuro y es el avance. Entonces, yo no me... Sí me mojo diciendo que obviamente la magia que tiene crear las cosas desde otro punto, pues probablemente no lo tenga porque se nutre de referencias, pero también nosotros nos hemos nutrido siempre de referencias. Entonces estoy ahí como que no sé muy bien por dónde me da el aire. Yo creo, bueno, ahora lo digo, pero yo creo que en mi trabajo personal como Andoni Beristain siempre voy a apostar por la fotografía o lo artesanal o lo real, porque también ahora mismo me diferencia mucho. Entonces, sí que es verdad que en lo comercial se nota muchísimo un bajón, ¿no? O sea, a mí me sigue llegando trabajo y ahora porque estoy con una marca nueva y explorando nuevos caminos, que estoy muy, muy contento, me siguen llegando cosas, hay cosas que acepto y cosas que no, pero sí que se nota en el aire como que la cosa está cambiando. Que no va bien, hay una crisis increíble en el sector de la ilustración, está todo paradísimo, en el sector creativo. Yo he hablado con mucha gente, claro, han coincidido muchas cosas, ¿no? El mundo en sí, hay una crisis global, ¿no? Hay guerras, hay una inestabilidad constante, y luego las grandes empresas tienen la IA por un lado, y por otro lado, ahora para llegar a la audiencia tienes que invertir un montón de dinero en plataformas que te permitan poner anuncios, microanuncios, como se llame, para llegar a tu audiencia, ¿no? Es súper selectivo, ¿no? Pero ahí tienen que invertir un montón de dinero, ¿no? Entonces, claro, hay una reflexión el otro día hablando con un amigo, con Óscar Llorens, de Madrid. Decía, es que están invirtiendo la pasta, en vez de en arte o en el ilustrador, en el fotógrafo, tal, lo están poniendo en el saco. En un altavoz. En el altavoz, ¿no? Pagan a la plataforma para que tenga más difusión, ¿no? Y en el fondo les da igual que sea un Andoni, un Brosmain, un Paquito, un Manolito, lo que quieren es algo rápido, de un día para otro, para poder ponerlo y tener la máxima difusión, ¿no? Entonces, claro, hay un momento que dices, esto se estabilizará, seremos los nuevos artesanos. Hay gente que dice que no nos preocupemos porque seremos los nuevos artesanos. Pero yo no veo claro que, por ejemplo, nuestros hijos están viviendo ya en un entorno de la inmediatez, el consumo, los Netflix, plataformas de estas, que todo es lo que tú quieres en el momento que tú quieres, ¿no? Y yo, esta gente no sé si va a estar educada o va a apreciar el esfuerzo humano que habrá detrás de una fotografía tuya, un dibujo nuestro, tal, ¿no? Probablemente no. Claro, entonces dices, no vamos a ser los nuevos artesanos. Supongo que acabaremos utilizando IA para expresar nuestros sentimientos. Si es una IA totalmente protegida y en una burbuja en la que tú eres el único que la alimenta y creas tu propio estilo y tal. Pero es que
es imposible poner fronteras a algo tan grande porque estaremos nosotros aquí creando nuestra propia IA, supongo, al dedillo detalle perfecto y de repente vendrá Manolito o Manolita y dirá, toma, toda la web de Brosmine la mezclas con la de este Sí. y la del otro, ¿no? Sí. Y es muy difícil poner fronteras. Y claro, las nuevas generaciones no verán la diferencia, ¿no? No. Es muy difícil. Es muy complicado. Además, también estaba pensando, por ejemplo, las fotos de este libro las podrías hacer tú mismo con IA, ¿no? Dices, así Sí, me ahorro lo he probado, ir a ¿eh? estos escenarios y al final, pues cuando estén un poco más evolucionadas, a lo mejor podrías llegar a conseguir la misma foto. Pero también puede ser que pierdas esa inspiración de último momento cuando estás en el lugar, ¿no? A lo mejor en el lugar dices, mira, pues había pensado que este era el enfoque, pero la verdad es que ahora he visto estas ramas que había por aquí y entonces me voy a poner detrás, no sé qué. Todo eso lo pierdes también, yo ¿no? creo Esa que construcción sobre el terreno. Es que la gente, por ejemplo, cuando grabamos un Brosmine TV o cuando tú haces tus fotos, hay un momento de estrés, de sudar con un cerdo ya que dices, hostia, estoy aquí agobiadísimo, me llega aquí el pálpito y ahí te viene un ingenio natural que dices, pues lo hago así, ¿no? Eso con la IA no existe, ¿no? Entonces, esos cambios de último segundo, estar todo hipercontrolado. No sé, es una conversación abierta, yo creo que es muy difícil, Sí, es muy difícil. tener una opinión también de... Sí. Yo entiendo que hay gente que esté en contra, otros a favor, otros en medio. Nosotros tenemos una mira de momento abierta curiosa, pero ahora mismo yo creo que es tan... Yo creo que no complejo. sabemos lo que va a pasar. Sí, totalmente. Porque últimamente me estoy viendo un montón de podcasts de gente que supuestamente sabe mucho de economía, bla, bla, bla. Y muchos dicen que viene un cambio muy, muy, muy heavy en la sociedad, en la manera de vivir, que va a ser como... Otros dicen que no. Otros dicen que la IA es como un boom ahora, pero que en realidad no va a funcionar. Otros dicen que todo va a ser IA. Lo cierto es que ahora mismo estamos hablando de IA como imagen, pero ChatGPT Claro. lo Sí, usamos sí. todos. Y lo hace bien. Y, por ejemplo, hablábamos de Anne, ¿no? Ella escribe, y escribe o sea, increíble, como nadie. Pues estamos hablando mucho sobre la imagen, sobre la creatividad, pero la IA está afectando en muchísimos campos. Y yo creo que no sabemos hasta dónde puede abarcar todo este, Sí, todo este el problema cambio. es que la gente va recortando, ¿no? Sí. Y dicen, pues hasta ahora contratábamos a Anne, por ejemplo, o a Brosmine para hacer una ilustración del artículo, o a Sí. Andoni con una foto, pero bueno, tenemos que abaratar costes. Pues mira, el texto lo hacemos con ChatGPT, o con la ilustración también, y la foto no sé qué. Y al Sí, es final, porque- al cabo del año, pues hemos ahorrado todo esto, ¿no? Y Sí, vas porque como la quitando audiencia al ciertas- final hemos aprendido a consumir las cosas de forma tan instantánea Sí. que no valoramos. La gente que se compra tu libro se lo compra por una razón Sí. y hace el esfuerzo, bueno, el esfuerzo, tiene el interés de leérselo, entenderlo, comprenderlo y ver más allá, ¿no? Pero el consumo, el otro consumo que hay por otro lado, Eso ¿qué está dices? muy "Ostras". bien visto, porque también es responsabilidad del público que tenga o no el ojo educado para apreciar o no el... Antiguamente decíamos el buen diseño o el mal diseño, ¿no? Antes decías, fíjate qué bien hecho está este cartel, qué bien han usado las tipografías, y a la gente eso, a la mayor parte de la gente, pues no lo apreciaba, ¿no? Y a veces decías, fíjate, ¿cómo puede ser que el póster o el cartel de este evento tan importante de esta ciudad esté tan mal hecho? ¿Cómo puede ser que nadie se haya dado cuenta? Tal? Pues porque en el fondo la gente que aprecia eso son menos y Sí, dejan al de final. importar. Y ahora a lo mejor ya la discusión es si no el buen diseño o el mal diseño, sino si lo ha hecho un humano o no, ¿no? Y entonces Ya la siguiente da igual, ¿no? reflexión, Como ahora todo se nuestro consume tan rápido. negocio en el fondo también es un Sí. capricho de la sociedad, ¿no? Y dónde están... Muy difícil, Sí, no funciona. no funciona. No puede ser un momento. A ver, ahora. Let's fight the algorithm! Por Let's favor. fight the algorithm. 100% human man. Yo estoy del algoritmo ya... O sea, es que yo creo que se han juntado muchísimas cosas. Sí. Por un lado la IA, por otro lado las redes sociales, por otro lado la inmediatez. Hay gente que ve películas en 1,5 por, Ya, increíble, por sí. 2. Los audios, ¿quién los escucha? Yo los escucho en la velocidad original, pero es todo velocidad. Entonces se han juntado muchísimas cosas que, mi opinión, o por donde creo que pueden ir algunas cosas, la minoría, es por algo más pausado. Yo creo que voy a apostar un poco por ahí, ¿no? Que al que realmente le interesa lo que hago, se tome su tiempo para verlo y lo aprecie como lo tenga que apreciar. No sé lo que va a pasar, porque lo que decís, ¿no? Vuestros hijos están creciendo de una manera que nosotros no crecimos. Entonces ellos van a estar acostumbrados a una cosa, nosotros a una completamente diferente. Entonces, lo que actualmente pensamos, probablemente en 5 años, es que no sabemos Sí, sí, dónde vamos totalmente. a estar. Claro, igual. No tenemos ni idea. Y eso que nuestros hijos viven rodeados de un entorno creativo o Sí. ven estos libros. Ellos ven este libro, lo ha hecho un amigo, tal, no sé qué.
Pero aún así, yo creo que es como... Claro, pero imagínate igual en el futuro en Una vez de- nube. puedes ir a ver un concierto de una banda tocando en directo, Sí. pero dices, no, hoy vamos a ir a ver a un fotógrafo que se llama Andoni, cómo hace sus fotos, ya veréis. Y tú estás ahí haciendo... Hombre, yo tu también bolón. iría Ya a se está verlo ahí. haciendo esto. Sí. Esto se está haciendo. Hombre, yo y Andoni que la haciendo gente- fotos sin trípode, yo lo vería siempre, pagaría por ello. Yo es que el trípode, la verdad, no me gusta mucho. Lo uso a veces, pero no. Oye, estás tocando poco el piano, tío. La gente va a creer que Es esto que es estáis diciendo unas cosas tan Estamos tan interesantes. profundos, Sí, de sí. verdad, que... No quiero interrumpir. Creo Sí, que sí. deberíamos ir acabando, pero bueno, yo quería... Es que nos hemos ido saltando temas, pero, por ejemplo, en tu libro, creo que no tenías carnet de conducir. No, Y tus fotos están hechas ahí, en el fin del mundo. mi padre. Claro. Sí. Tu padre te cogía el coche con Sí, todos sí, los sí. trastos. Cuéntanos alguna anécdota si tienes alguna de las fotos. Un montón. No tenía carnet, ahora lo tengo y vamos, o sea, es que es mi tercer brazo el volante. Me encanta, pero siempre tenía también como una especie de trauma desde pequeño, como Ok. que tuvimos también un accidente y como que tenía mucho miedo, Vale. ¿no? Y de repente, cuando me mudé al País Vasco, decía, necesito aquí el coche porque aquí no es como en Barcelona que lo tienes todo, el Ya. metro y tal. Allí, pues, o para ir a hacer fotos Ya. no sé dónde, o para ir a una reunión en algún pueblo de no sé cuál. Puedes ir en transporte, pero no es lo mismo, o sea, tardas mucho y tal. Y que era una espinita que siempre la tenía clavada, ¿no? Y me saqué el carnet. Pero en Pieza Madre no lo tenía todavía. Entonces me ayudó casi en todas mi padre, algunos amigos también en algunas, mi novio también en otras, pero sobre todo mi padre estuvo de asistente 100%. Y de anécdotas, pues un montón. Nervios, mogollón. O sea, yo ves esto y lo ves como muy pausado, tal, pero yo soy una persona bastante nerviosa, como que me pongo nervioso, me pongo inquieto y como que, claro, hacerlo esto en el público Ya. es complicado. O sea, hay fotos que dices, hostia, qué bonito el agua, qué Claro, calma. es lo que te iba a contar, porque ahí hay un Tela marinera. oleaje, gente supongo Eso te voy a mirando, contar. arena. La foto del castillo hinchable en el agua. Sí. Hay Photoshop en las fotos, pero ese castillo, o sea, por ejemplo, la silla está como volando, la hicimos volar, pero luego son dos fotos, ¿vale? O sea, en esa foto, por ejemplo. Luego hay otras que no, la de la portada, por ejemplo, es todo tal cual. O sea, Photoshop he utilizado en algunas cosas, pero los elementos no me los he inventado y siempre han estado ahí, ¿vale? De hecho, hay making of de esta foto en Instagram. Esto era la playa Ondarreta de Donosti, una de las 3 playas, en pleno julio. Un castillo hinchable, pues como nosotros de grande, los 3 juntos, en cuadrado, ¿vale? Era gigante. Un motor que compré inalámbrico para poder inflar este castillo hinchable al lado del Peine del Viento de Donosti. O sea, ahí en el paseo de la playa, un ruido en plan... Toda la playa mirando, mi padre cero vergüenza. Él tiene menos que yo para estas Sí, cosas. a ver, Sí, eso sí. es bueno. Mi novio, por ejemplo, lo pasa fatal. Yo lo paso mal, mi padre se la suda. Y evidentemente lo pasa mal, pero él está súper dispuesto. Inflamos el castillo, todas las abuelas preguntando, toda la playa mirando. La playa llena, julio, en Donosti, con un tiempo increíble. Tiré la colchoneta desde el muro, se metió mi padre y de repente olas. Y conseguimos la foto. Pero así, o luego otras, por ejemplo, esto está bastante mal porque en algunas también he sido inconsciente. Por ejemplo, la del sofá quemado. Es que aquí me puedo meter en terreno pantanoso. Es un sofá que quería que fuera un poco amarillento, pero que tuviera ese aspecto vintage. Lo compré por Wallapop a un señor de Donosti, un abuelo, y me lo vendió y yo no me di cuenta que era de paja. Hostia. El interior. Y esto, no me juzguéis por esto. Montasteis ahí un incendio, bueno, Pero ¿no? para que el fuego se vea en foto, es que el medio ambiente también. Es que he tenido unas cosas... En algunas cosas no lo he hecho bien, Vale. pero en ese momento es lo que había. Le echaba un poquito de gasolina. No me juzguéis, por El favor. fuego sigue vivo, No, chicos. me arrepiento de esto, pero en ese momento era lo que había. Una licencia Sí, artística, ¿no? entonces, claro, era de paja y no paraba de arder. Y claro, mi padre y yo ahí en Ahora, ¿cómo Zumaya. apagamos esto, no? Era en una carretera y no nos veían más o menos nadie, pero ahí lo pasamos muy, muy mal. Y desde entonces no he quemado, creo. No vino O sea, nada. Chico este que ha venido de Barcelona con ideas este diferentes. imbécil que viste todo de colores. Y más anécdotas, pues es que hay muchas. Todas han sido muy difíciles de hacer. La del coche, por ejemplo, la de la puerta de coche. Esto es todo real. Mi padre consiguió una puerta de coche y las ruedas en un taller y lo bajamos a la playa de Zarauz. Nos pusieron multa, pero por aparcar mal el coche. bueno. Bueno. No por lo otro. Luego siempre hemos limpiado todo un montón, lo hemos dejado todo bien,
pero sí que en algunas cosas me he arriesgado un poquito. Bueno, Y esta de la portada, por ejemplo, bueno. fue muy difícil porque el portafondos todo el rato se caía con las olas, Claro. era difícil. Pero yo enseguida, si repaso las fotos rápido y si veo que ya está, ya está. Siempre la gente me dice que, por ejemplo, en los trabajos comerciales también, ostras, qué rápido, ¿no? Y sí, como que lo tengo claro. Luego probablemente haya faltado algo y quizás si hubieras tirado un poco, hubiera salido algo diferente o alguna foto más. Pero como que a la mínima, sobre todo con trabajos personales, si veo que lo tengo claro, ya está. Entonces, no haces mucho por si acaso, ¿no? sí, Dices, bueno, mucha ya está. adrenalina, mucha velocidad, mucha prisa, pero también pausa, pensarlo bien, dónde vamos a hacer esto, buscar localizaciones. Sí. Claro, hay una preparación previa Heavy. heavy, ¿no? Sí, muy grande. De materiales, todo el rato yo siempre me apunto las ideas en el móvil, ¿no? Entonces, no sé por qué, pero como que en mi cabeza ya me imagino cómo van a quedar las cosas en la foto. Por ejemplo, la silla. La silla no empezó con pieza madre. Yo ya utilicé una silla de plástico en pieza redonda para hablar de los muebles, por ejemplo, cómo están diseñados para gente delgada. Bueno, O sea, una silla de plástico, a mí ahora me aguanta, pero antes pesaba más y probablemente no me aguantaba. Yo me acuerdo que una vez rompí una silla, entonces esa silla ya la utilicé y la recuperé en pieza madre, pero en este caso como para contar la ausencia y tal, ¿no? Entonces, mi trabajo y mi vida siempre son muchas casualidades, muchas maneras de encajar las cosas, de dejarte un poco fluir, llevar, entonces, futuro, ya veremos. No, pero a ver, yo aquí veo realmente lo importante y lo la que... mejor brújula. Sí, nosotros Sí. valoramos de cuando ves el trabajo de alguien y te hace ilusión comprarte el libro, comprarte lo que sea, o explorar o conocer más de ese artista, es que es lo que hay detrás, ¿no? Porque aquí ves una foto, pero nosotros ya nos imaginamos que hay un trabajo, un esfuerzo, Sí. y eso para mí es lo más interesante, ¿no? Y es lo que veo que igual hoy en día parece que no se le está dando tan valor como hace tiempo, pero bueno, a ver qué pasa. No, y por otro lado, esa inmediatez yo también creo que es algo interesante y que la gente a veces no valora, que cuando tú haces una foto, aunque la hagas en un minuto y me cobres una millonada, No, no es el caso. hay que saber también que esa foto, aunque se haga en un minuto, es el resultado de Mucho 30, 40 años de trauma, frustraciones, ilusiones, alegría, felicidad. Y eso tampoco se ve, no es solo el esfuerzo físico, material, inversión de las cosas materiales que son una foto, sino que hay un esfuerzo también personal y a otros niveles que te permiten hacer ciertos trabajos o darle una visión a un trabajo, que a veces dicen, lo has hecho en un minuto, este dibujito, ¿por qué no lo has hecho en media hora y me cobras tanto? Pero Digo, para hacer eso, claro, para hacer todo eso, lo que, claro. tengo que aguantar a este tío todo el día aquí. No, y vuestro Llevamos estilo, por años. ejemplo. No, pero prefiero que la gente también no valora ese Claro. aprendizaje o ese viaje previo que hay, ¿no? Que dices, ostras, pues sí, pero bueno. Todo lo que hacíais vosotros de pequeño, de las cosas que montabais, Sí. los vídeos que hacíais, todo eso Todo eso suma. es fruto Sí, sí. de todo lo que estáis haciendo. Claro, y ayuda a convertirte en la persona que eres, que es la que va a hacer ese trabajo, ¿no? Claro. Todas tus vivencias. Claro. Sí, sí, Exacto, y si soportan. estáis viendo esto es porque no estáis solos. Eso es. Es porque sois especiales. Especialísimos. Y hay más gente como vosotros. Pero bueno, yo creo que ya está. Hay un montón de temas más. Por ejemplo, luego tenías lo de Tremendo que tienes, que de Sí. repente hace poco, bueno, vi que creo que nos empezaste a seguir o yo te empecé a seguir. Vi de repente, hostia, pues sí, este es Andoni. Sí. Que tienes un estudio más enfocado al diseño gráfico, que Sí, se a llama ver. Tremendo. Sí, el nombre también, bueno, ya Sí, sí. es mi marca, ¿no? Lo que os decía antes, muchos años de trabajar también en diseño. Yo mi primer trabajo en empresa fue un puesto que me ofrecieron de director de arte y yo no tenía... O sea, sí que había estudiado, había trabajado en cosas personales, pero me lancé a la piscina. Y además era trabajar en inglés. Y yo, imaginaros, o sea, Ya ves. acojonado. Y lo hice y creo que se me dio bien. Mi equipo estaba contento, fue bien. Entonces, luego salté a otra empresa y también fue bien. Entonces, yo creo que el mejor aprendizaje es lanzarse a la piscina, siempre. Claro, y siempre encima lo digo. conociendo el idioma de los dioses, que Eso es el euskera, el euskera, sí. te abre la puerta a cualquier parte. Órida, sí. Pero lo de Tremendo es básicamente un portfolio de todas las cosas que he ido haciendo en cuanto a diseño gráfico, dirección de arte, en diseño, porque en mi foto también hay dirección de arte, para que la gente sepa que también sé hacer eso, ¿no? Porque me daba cuenta de que se quedaba en el olvido y que también ahí hay mucho que enseñar o que, por lo menos para mí, que la gente sepa simplemente que también hago eso y simplemente eso. No, yo lo veo súper interesante y es como uno de esos consejos
maravillosas. Por ejemplo, nosotros somos muy multidisciplinares, pero lo metemos todo en el mismo Ya, saco. ya. Y para la gente es confuso y hay gente que todavía no entiende muy bien lo que hacemos. Entonces, me parece súper interesante cuando alguien como tú no tienes un perfil en una dirección de fotografía, el otro perfil de tremendo, ¿no? Que encima el nombre tiene ahí como un significado, que os invito a que vayáis a la web porque es súper interesante también. Y eso es lo interesante, decir, mira, tengo varios perfiles, creo varios perfiles y tengo varias ramas. Todo muy bien creativas. organizado, Sí. no como nosotros. Pero Sí, empecé mezclándolo, ¿eh? Empecé subiendo algunas cosas a mi cuenta principal de Andoni Beristain, pero ahí como que estuve bastante tiempo pensando en plan, creo que lo tengo que separar. Pero llegó un punto que, por ejemplo, en el País Vasco he hecho 2 discos de 2 grupos de ¿Cantas? Bulego. ¿Tocas la guitarra? No. Me encanta cantar. Mi sueño siempre ha sido ser una estrella del pop. Todavía estás a tiempo. Sí, claro. No, pero cantar me encanta. No, 2, o sea, Bulego, que es un grupo vasco, y luego Janus Lester, que es un cantante vasco, me encargaron hacer las fotos del disco y también la gráfica. Entonces ahí como que pensé que sería interesante enseñar también el mundo gráfico. Entonces con estos proyectos empecé a mezclarlo todo en la misma cuenta, pero luego hay cosas que tiene sentido separarlas más. Entonces por eso lancé Tremendo. Está súper desactualizado porque tengo muchas cosas por enseñar, pero gracias a eso también, a tener esa web, ahora tengo otro proyecto, que lo que os contaba, que estoy trabajando con una marca que se va a lanzar en Latinoamérica, en México y en Colombia probablemente. Y estoy trabajando en ello gracias también a poder enseñar lo que... Todo eso, ¿no? Todo eso, Bueno, sí. sí. Y recordar, como siempre dice mi hermano, no pongáis todos los huevos en la misma cesta. Ponerlo en varias cestas por si acaso. Eso una falla, es. la otra funciona, tal. Y yo diría que ya está todo. Llevamos aquí 1 hora y pico. No sé cuánto llevamos, pero yo me tiraba aquí y... ¿Has estado cómodo? ¿Te has sentido Súper, bien? súper. ¿Quieres volver otro día? Yo encantado. Hombre, tú encantado. como ¡Vamos! Sí, la señores, cosa es hablar. Sí. Andoni Beristain, personaje, persona y humano maravilloso que no necesita presentación y que sale su libro ya, lo podéis comprar, maravilloso. Y para que veáis que no es un simple libro, es algo más. Muchísimas gracias, Andoni. A vosotros. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta laster arte. ¡Vamos! Cántate algo, Andoni. No, calla. Paso.